el tiempo, porque parece un poco de cívica la primera parte, ¿no? Profe, ¿es así el tema? Sí, sí. En adelante algunos temas de macroeconomía tienen que ver mucho con la parte constitucional y eso a veces lo hace parecer un poquito de cívica. Por lo tanto, te voy advirtiendo que la práctica dirigida domiciliaria lo vamos a dejar para la siguiente sesión, que es presupuesto público y que es un tema un poquito más, menos extenso, ¿no? Entonces, el día de hoy la meta es culminar todo lo que viene a ser sistema tributario y para ello, como van a ser muchos términos que vamos a mencionar en la clase, es un tema bastante fuerte. Después de agregados, son dos de los temas más fuertes y más pesados a veces para el alumno. Culminada esta clase, te sugiero repasarlo por la tarde, ¿no? Revisar tu PPT, aunque sea media horita, bueno, una horita, hay que ser sinceros, una horita. Tenga a la mano para esta sesión un bloc de notas, ¿sí? Por favor, tenga anotado ahí varios apuntes y dale una repasada y trata de resolver tus dirigidas para que no te olvides, porque si no la siguiente clase te voy a decir, ¿te acuerdas de? ¿Te acuerdas de? Y el te acuerdas a veces, si no lo has repasado, lógicamente no te vas a acordar. Entonces, por favor, ten tu bloc de notas, trata de resolver tus domiciliarias, tus dirigidas, tus domiciliarias hoy mismo en la tarde y la siguiente sesión damos claves y el sustento respectivo, ¿sí? Entonces, comencemos, ¿no? Comencemos con la sesión, ¿no? El tema de hoy, ya te dije, sistema tributario. Objetivo de la clase, conocer el concepto y, en este caso, los elementos del sistema tributario, identificar cuáles son los principios tributarios y diferenciar la clasificación de tributos. El tributo se divide en tres: impuestos, tasas, contribuciones. Comenzamos, ¿no? ¿Qué es el sistema tributario? El sistema tributario es un conjunto de instituciones, normas, principios, ¿no? Un conjunto de personas, un conjunto de mecanismos que permiten, ¿no? estructurados y que permiten la viabilidad de canalizar el tributo de las personas naturales o jurídicas, en este caso de las empresas o familias, hacia el Estado, ¿no? Tú sabes que en una economía existen tres agentes: las familias, las empresas, el Estado. ¿Qué hace el Estado? El Estado, por el poder que nosotros le otorgamos, el Estado lo que hace es pedirnos tributo. Ya seas empresa, ya seas familia, te va a pedir el tributo. Persona natural, familias, ¿no? Integrantes de cada familia. Persona jurídica, empresa. ¿Qué es el Estado? El Estado le pide a las personas el tributo para poder, de esa forma, cumplir con las metas o proyectos que tiene establecido como tal. Eso es el sistema tributario. Es un conjunto estructurado para poder viabilizar el tributo hacia el Estado, en favor del Estado. La pregunta aquí es, entonces, ¿no, profe? Si eso es el sistema tributario, ¿qué es tributo? ¿Qué entendemos por tributo? Y el tributo son, si tú te enfocas en historia, te darás cuenta que el tributo ha cambiado su forma. En el pasado, debido a un Estado imponente, un Estado que solo protegía el bienestar de las castas, ¿no? Y se hacía el uso de la fuerza para el beneficio de las castas, lo que hacía el Estado era imponerte el pago de un tributo. Se pagaban con sacrificios humanos, se pagaban con ganado, con especias, ¿no? Se pagaba en algunas culturas el adobe tributario, seguro habrás escuchado acerca del adobe tributario, etc., etc. Se pagaban de miles de formas. El día de hoy entendemos que este Estado, ¿no? Por ejemplo, ¿no? En el feudalismo también se van a cobrar diversos tributos se van a cobrar, pero entendemos el día de hoy que el Estado no es un organismo que represente a castas. El día de hoy entendemos como Estado, a pesar de que a veces está la crítica a cómo funciona, pero vamos a la esencia de lo que es, ¿no? Entendemos en hoy que el Estado es un organismo que representa a la población. Es decir, es una estructura orgánica que representa a la población. En tal sentido, para que ese Estado nos proteja, porque nosotros tenemos muchas demandas contra el Estado, tenemos muchas exigencias por parte del Estado hacia nosotros, pero para que el Estado pueda cumplir con esas exigencias, necesita de estos recursos. Entonces le damos facultad, le damos poder para que de esa forma pueda cobrar estos recursos y así poder
satisfacer las demandas que tiene la población, que en este caso de forma prioritaria es pues el bienestar general de la sociedad, no es el avance social, es el desarrollo de nosotros como integrantes de una sociedad. Entonces, vamos a definir tributo de esta forma. Son prestaciones de dinero que el Estado exige en ejercicio de su poder. Profe, poder que nosotros le otorgamos. Son pagos obligatorios que realiza el contribuyente al Estado. Es obligatorio. Todos los agentes, ya sean familias o empresas, todos los agentes estamos obligados a tener que asumir cargas tributarias, ¿no? O cargas impositivas, que en este caso implica pues que el Estado te ponga a ti ciertos impuestos que tú vas a pagar, ¿no? Y que cada uno de nosotros tiene que afrontar. La respuesta ya te la di, ¿no? ¿Por qué pagamos tributo? Porque el Estado necesita dinero para pagar sus programas de gastos. Tú pides más seguridad, tú pides que el Estado se pronuncie, ¿no? Tratando de hacer llegar la vacuna del COVID por todos lados. Quieres más gastos de salud, que el Estado haga gastos de salud, haga más seguros, haga más hospitales, haga más colegios, que la enseñanza de educación sea cada vez mejor. De hecho, tú vas a postular a una universidad estatal dentro de la misma universidad y antes de postular tienes exigencias para con el Estado, ¿no? Igual, pides mejor infraestructura, dices porque aquí hay no pista, aquí faltan semáforos, entonces tienes exigencias para con el Estado, ¿no? Más seguridad social, ¿no? Tienes exigencias con el Estado. Entonces, el Estado, para poder financiar todos estos programas de gastos, tiene que recaudar tributos, tiene que obtener tributos, tiene que recolectar tributos, ¿no? Y yo te dije que esta parte yo la explico de la manera más pura, como se menciona en la literatura económica. Ahora, si vamos a la práctica, claro, vamos a llenarnos de mucha crítica, ¿no? Como bien, por ejemplo, lo plantea Ángel, y que tiene razón, ¿no? Profe, si pagamos tributos, ¿por qué sigue habiendo delincuencia? Y a veces esto me lleva a otra reflexión. Número uno, ¿pagamos tributos? ¿Exigimos el pago de tributos? Y si les exigimos, lógico, ¿no? Ahí viene otro detalle, ¿no? ¿Quiénes administran el Estado? Entonces, es una pregunta muy, muy, muy interesante. Yo no defiendo la estructura de cómo está organizada nuestra sociedad, porque siento que hay muchos errores. Sin embargo, funcionaría mejor si también supiéramos aprovechar las herramientas que por sí esta sociedad ya nos otorga, ¿no? Si no las sabemos aprovechar, es ahí donde comenzamos a tratar de justificar el hecho de que nosotros evadamos o eludamos nuestros pagos tributarios. Pero lo hablaremos en la clase, para no enfocarnos solo aquí en el inicio. Lo hablaremos en el transcurso de la clase, Ángel, porque ha sido muy buena tu pregunta, ¿no? ¿Cómo se clasifican los tributos? Se clasifican en impuestos, tasas, contribuciones. Esperando que todo vaya bien, esto lo hablaremos en la segunda parte de la clase, ¿no? En la última hora que sería de la clase, ¿no? Hablar de impuestos, tasas, contribuciones. Entonces, de manera genérica, eso es el sistema tributario y esa es la razón del tributo. Pregunta, clase. ¿Todo bien hasta aquí? ¿Alguien se perdió? ¿Todo está bien? ¿Todo está claro? Es una parte introductoria, no creo que alguien se equivoque, profe, ¿qué es el sistema tributario? No creo, pero por si acaso pregunto, ¿no? Pregunto, ¿todo bien? ¿Todo claro? ¿Sí? Todo bien, me dicen. Ok, ¿no? Basta con un OK, un SI, pero bueno, siempre tus compañeros escriben otras palabras, veo que algunos ponen chi, ponen estamos ready, algo así me dijeron que se pronuncia, ¿no? No hay problema, no hay problema. Listo, seguimos entonces, ¿no? Sí, pues, ¿no? Se escribe ready, yo sé que se escribe ready, pero ready creo que le dicen, no sé, bueno, no importa. Continuamos. Profe, ¿todos pagamos tributos? Sí. De lo que nosotros tenemos, y esto es lo que yo quiero que entiendas, de lo que tenemos, vamos a pagar tributo. Profe, de lo que tenemos, claro, si tú no tienes, lógico, bueno, ¿de dónde vas a pagar tributo? Tú eres una persona que se dedica a la industria o al comercio, ya, de tus ganancias, una parte se va en tributo. De las importaciones, ¿no? Profe, me dedico a importar, eso no se ha hecho en Perú, ya, igual, es una actividad. Por lo tanto, de tu ganancia, una parte se va como tributo. Profe, si solo soy un trabajador, es mi trabajo, esto es fruto de mi trabajo. Si estás en el sector formal, siendo profesional o no profesional, es decir, recibo por honorarios o un trabajador dependiente, sueldo, de tus ganancias, de tus ingresos, una parte se va como
tributo, una parte, ¿no? Y yo siempre que le pregunto a toda aula al inicio, le digo, muchachos, ¿quiénes creen que debe pagar más? ¿Debe pagar más el que más tiene, el que menos tiene? A ver, te pregunto a ti, ¿no? Ya que ya me animé a hacer esta pregunta, te consulto a ti, ¿quién consideras tú debería pagar más, ¿no? Porque este también es un tema bastante controversial, ¿no? ¿Quién debe afrontar mayores cargas tributarias? ¿Debe afrontarlo aquel que no posee, aquel que posee más? ¿Quién debe afrontar mayores cargas tributarias? Por ejemplo, mira, algunos me dicen que debe ser proporcional. Ya déjame decirte que el impuesto proporcional no existe. La forma de crearlo está bien complicado, pero, pero hay algunos impuestos que tienden a ser progresivos o regresivos. Y la mayoría, de forma muy genérica, me dice que debería afrontarlo el que más tiene. Cuando veas que los impuestos, hay algunos que están estructurados de esa forma, que tiene que afrontarlos el que más tiene, a algunos no les va a gustar. No les va a gustar. Profe, no nos gusta, no te gusta pagar tributo. Es que a la gente no le gusta pagar el tributo, ¿no? Pero sí, yo también me anoto en esa lista, considero que aquel que más recursos tiene significa que puede afrontar mayores cargas tributarias. Entonces, que esa persona sea la que pague, mientras que aquel que menos recursos tiene, ese recurso con la justa de su existencia, considero yo que debería estar exonerado de cargas tributarias. Hay impuestos que están diseñados de esa forma y hay impuestos que le dan la contra. En el trayecto de la clase te vas a dar cuenta de eso. Por ahora te dejo con esa idea, ¿ya? Pasamos a la siguiente. Decimos, todos estos ingresos tributarios que al final, recuerda, todos estos pagos se hacen en el Banco de la Nación. Profe, los ingresos por tributos que están en el Banco de la Nación, ¿cómo le llamamos? Le llamamos Tesoro Público. ¿Sí? Este nombre hace referencia a como si... Depende del tipo de tributo, Ángel. Ahora vas a conocer algunos tributos. Tú estás pensando en el caso de IGB nada más, ¿no? Ya hay otros tributos adicionales donde te vas a dar cuenta que se pagan y termina afectando al contribuyente de diversas formas, ¿no? Entonces te decía, siempre que hablamos de tesoro público o hacemos referencia o todos en nuestra cabeza se nos viene una especie de cofre, ¿no? Un montón de dinero. Ya, en realidad el tesoro público viene a ser pues todos los recursos que nosotros otorgamos y que están manejados por el Banco de la Nación, pero administrados por el administrador tributario, ¿no? Administrados por en este caso, administrador tributario. El Banco de la Nación solamente te dedica a cobrar. Si tú vas o no vas, ya el Banco de la Nación nos hace problemas. SUNAT es el que te hace problemas si tú no pagas tu tributo, ¿no? Profe, yo no pago en SUNAT, no pagas en el Banco de la Nación y luego tienes que sustentar en SUNAT que estás declarando tu tributo. Si no haces el sustento o no has hecho el pago, peor aún, SUNAT te puede cerrar un local, te puede embargar, puede tomar ciertas medidas para que tú canceles tu tributo. En algunos casos, hasta denuncias por evasión o elusión tributaria, bueno, por evasión, porque la elusión todavía no está tipificada, por evasión tributaria, y puedes incluso estar en cárcel por no pagar tus tributos. Así que mucho cuidado con el caso del tributo. Ese poder tiene SUNAT, ¿no? Pero vamos un poquito hacia la Constitución. ¿Qué dice la Constitución? La Constitución Política del Perú, ¿no? Que es lo que vamos a manejar más en cívica, está estructurada en 6 títulos. Bueno, exactamente el título 3, que te habla del régimen económico, un título bien pequeño, ¿no? 3 hojas, 4 hojas. Te animo a descargarte la Constitución Política del Perú en PDF en internet, ya que estás googleando. Descárgalo vía internet y léete esta sección del título 3. Tiene 4 capítulos. Es más, léete solo el capítulo 4, una hoja. En ella te va a servir esta clase y la siguiente. Se habla del régimen tributario y presupuestal. Se habla de estos dos. ¿Y qué dice ese capítulo 4? Dice lo siguiente, dice que el tributo solo puede ser creado o puede ser modificado o puede ser derogado, es decir, cambiado, ¿no? Cambiado. En el caso de derogado, anulado, ¿no? O se establece una exoneración, o sea, si también se puede establecer que alguien no lo haga, exclusivamente por ley. El tributo se crea, se modifica, se deroga o se plantea una exoneración exclusivamente por ley. Pregunta clase, ¿quién hace leyes en nuestro país? Por favor, rapidísimo, a través del chat. ¿Quién hace leyes en nuestro país?
Como bien dice Ángel, el que hace leyes en nuestro país, el Congreso. Profe, ¿por qué el Congreso tiene esa facultad del tributo? ¿Por qué? No me parece, profe, no me caen. Te explico. En realidad lo que te está diciendo la Constitución es que quien tiene poder de plantear la creación, modificación, derogación o hacer una exoneración del tributo, la tiene el pueblo. No, 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 profe, dice por ley, eso lo hace el Congreso. Por eso el pueblo somos muchos, somos millones, tenemos 130 honorables, dignos, incorruptibles representantes llamados congresistas. Por eso es que yo siempre en clase, en cada clase digo, muchachos, por favor, cuando vas a votar, algunos solo se fijan en presidente y Congreso a la Michi. No, mira bien quién es tu congresista, tiene mucho poder, date cuenta del poder que tiene. Él no puede hacer obras porque eso le corresponde al Ejecutivo, pero él tiene la facultad de poner ciertas autoridades y sobre todo creación de leyes. Las leyes las hace el pueblo para el pueblo. Si el pueblo tiene malos representantes, ya sabes por qué existen leyes de las cuales te quejas mucho. Sí, entonces, por favor, decide bien, ¿no? Decide bien. Yo aliento a que votes bien, ¿no? Yo prefiero 1000 veces que votes por un corrupto, pero tú sabiendo que es corrupto, a que votes y digas, no sabía, no, prefiero no votar, prefiero, profe, nadie me siento que me haga bien. No, hazte responsable, por favor, ¿sí? En blanco, dicen, teniendo tantas opciones y en algunos casos muy buenas, no desperdiciarías tu voto, Ángel, ¿no? Elige bien, ¿no? Confía un poco en que existen políticos buenos en nuestro país. Así veas que diga el porcentaje 0,00001 de posibilidades de ganar, vota por esa persona si la consideras adecuada para un cargo en las direcciones de nuestro país, ¿no? Haz tu expresión de voto, ¿no? Bueno, al margen de ello te decía, ¿quiénes lo pueden hacer? Si te estás dando cuenta, lo hace el Congreso, ¿no? Por ley. Profe, solo el Congreso. Profe, pero ahí también dice decreto legislativo. ¿Qué es un decreto legislativo? El decreto, cada vez que tú veas decreto, el decreto es hecho por el Ejecutivo. Profe, ¿el Ejecutivo? Sí, profe, el presidente. Claro, tiene que ver con el presidente, ¿no? En realidad, decreto tiene que ver con gobierno. Y el mayor gobierno que hay en nuestro país es el Ejecutivo, es el del presidente de la República. El presidente, cuando plantea decretos, los decretos están por debajo de la zona de leyes. Profe, ¿qué zona está superior totalmente? La norma máxima que hay en nuestro país, Constitución Política. Esa es la norma máxima. Debajo de la Constitución, atención clase, debajo de la Constitución viene el rubro de leyes, las normas con peso de ley. Debajo de las normas con peso de ley vienen los decretos. La mayor norma de decreto se llama decreto supremo. Profe, ¿tienen peso de ley? No tienen peso de ley. El decreto supremo es exclusivo para algunas facultades del presidente que dice la Constitución y que son de ejecución. Básicamente son de ejecución. Esos son los decretos supremos. Profe, pero ¿y el decreto legislativo qué es? Es una situación en la que el presidente de la República le pide permiso al Congreso para que le otorgue facultades legislativas. O sea, el presidente le pide permiso al Congreso. Profe, ¿por qué? Vuelvo a repetir, el presidente no es un rey. El presidente le está pidiendo permiso a los representantes del pueblo para poder hacer leyes en favor del pueblo. No, qué bonito suena cuando lo escuchas así. En la práctica, Vizcarra le tendría que pedir permiso a ese Congreso, que a veces, muchas veces, sientes que no te representa para poder hacer facultades legislativas, ¿no? Y así suena un poquito feo, ¿no? Por lo tenso que tú ves en la lucha. Pero eso es la Constitución, pues escoge bien quiénes van a ser tus representantes. Y si el Congreso le aprueba ello, ¿cómo se llaman esos decretos? Decretos que tienen peso de ley. Se les llama decretos legislativos. ¿Qué es un decreto legislativo? Una norma que tiene el mismo peso que una ley hecha por el presidente con autorización del Congreso. Y justamente dice eso, ¿no? O decreto legislativo en caso de delegación de facultades, ¿no? La delegación de facultad que le otorga el Congreso al presidente. Salvo los aranceles, atención aquí, salvo los aranceles y las tasas, las cuales se regulan mediante decreto supremo. Aquí te menciona
que esto sí lo puede hacer el presidente sin ningún tipo de permiso al Congreso, con una norma de menor jerarquía que las leyes, ¿no? La Constitución le da esa facultad al presidente en el caso de aranceles y de tasas, que más adelante hablaremos qué son aranceles y tasas. Pregunta clase, ¿se entiende este artículo 74? ¿Se entiende? ¿No? Los tributos, perdón, se crean, modifican, derogan, se establece una exoneración exclusivamente por ley o decreto legislativo en caso de delegación de facultades, salvo los aranceles y tasas, las cuales se regulan mediante decreto supremo. Más adelante vemos que son aranceles, pero por ahora no. Es un tributo. El arancel y la tasa es un tipo de tributo, pero más adelante lo vamos a ver. Pero pregunta hasta aquí, ¿se entiende el artículo? O sea, quiero saber si se entiende, ¿no? O sea, ¿qué te está diciendo el artículo 74? Que el tributo se crea por ley o decreto legislativo, es decir, por el Congreso o por el presidente con permiso del Congreso, salvo aranceles y tasas, las cuales le hace el propio presidente por una norma de menor jerarquía llamada decreto supremo. Pregunta, clase, pregunta. ¿Se llega a entender esta norma? Por favor, a través del chat, exprésate, ¿no? O consultamos para ver si están participando, están atentos a clases, ¿no? ¿Qué dice Alejandra? ¿Qué dice Adriana? ¿Qué dice Alonso? ¿No? A ver, salteamos aquí al azar. ¿Qué dice Heidi? Heidi, ¿qué tal Heidi? ¿Qué dice? Ahí está, Yesenia ya está, ¿no? ¿Qué dice Javier? ¿Qué dice Jaime? ¿Qué dice Paul? ¿Qué dice Yamilén? ¿Qué dice Xiomara? Sheila, ¿qué dicen ustedes? ¿Se entendió, muchachos? Por favor. Stephanie me dice que sí, pero ¿qué dicen los demás? ¿Qué dicen los demás? Yesenia también me dice que sí, participativa Yesenia. ¿Qué dicen los demás, por favor? Ángel López, que has estado participando también. Todo bien, Valeria me dice. Muy bien. Claro, claro. En conclusión, Ángel, tienes razón lo que tú estás diciendo. Salvo que sea arancel o tasa, donde el presidente lo puede hacer por sí mismo, otro tipo de tributo tiene que pedir permiso al Congreso. Profe, debe de pedir, sí. Bueno, la Constitución no dice pedir permiso, ¿no? En la práctica es eso. Lo que tiene que hacer el presidente en sí es pedir facultades legislativas, ¿no? Va al Congreso y pide facultades legislativas. Y el Congreso, aunque hasta ahora todos los congresos lo han otorgado, ¿no? Pero puede que un Congreso de frente le diga, señor presidente, no le damos facultades legislativas, no se la otorgamos. Si no se lo otorgan, ya es otro debate, ¿no? Pero depende del Congreso. El Congreso decide si se le otorga o no le otorga las facultades legislativas. No se puede. Claro, sería denunciado por inconstitucionalidad, ¿no? Sería denunciado por inconstitucionalidad. Tiene que hacerlo, ¿no? Tiene que hacerlo. Si lo ejecuta normal, a través de los ministerios, se bajan a los ministros por hacer algo inconstitucional. Esto lo hablaremos más en cívica, Jesús. Más en cívica. Tu pregunta sí se puede, ¿no? Si quieres indagarlo un poquito más, te animo a leer el título 6. Chiquitito el título 6, ¿no? Chiquitito. Entra en este PPT, suficiente, ¿no? Chiquitito. Y ahí está todo explicadito de lo que tú me preguntas, Jesús. Ahí están todos los procesos y mecanismos. Qué chiquitito. No te hace demorar mucho. Entonces, me dicen la mayoría que sí se entiende, ¿no? La mayoría me dice que sí se entiende. Entonces, paso al siguiente. A ver. Elementos tributarios. Mucha atención, clase, que estos son elementos del tributo, ¿no? Segundo objetivo ya de la sesión. Y dice lo siguiente, mira, norma tributaria. Profe, ¿qué es la norma tributaria? Un conjunto de dispositivos legales, ¿sí? Entenderás que esto es un conjunto de leyes, un conjunto de decretos legislativos, un conjunto de decretos supremos que de una u otra forma te explica cómo es la recaudación del tributo, te explica las sanciones que existen si no se cumple con el tributo, ¿no? etc., ¿no? Son normas, te diría que son leyes, pero en realidad son leyes, decretos legislativos, decretos supremos, agrupadas. Profe, ¿cómo se llama el documento en Perú donde están todas estas normas tributarias? Se llama Código Tributario. Seguro tú has escuchado del Código Penal y el Código Civil. El Código Penal también es un conjunto de leyes, decretos legislativos, decretos
supremos que te explican algo respecto a delitos, respecto a cuestiones penales, ¿no? Están agrupadas. Ya, igualito pasa en el Código Civil y lo mismo pasa aquí en la norma tributaria, pero en la norma tributaria el documento se llama Código Tributario, ¿sí? Tú puedes descargarte el Código Tributario igualmente en PDF y por ahí ver cómo es el pago de un tributo, cuál es la estructura, ¿no? Que se pone para el cancelamiento de un tributo. Ese es el caso de la norma tributaria. Ahora, mira, por aquí tienes un caso, mira, dice, decreto legislativo número 1258, decreto legislativo que modifica la ley de impuesto a la renta. Pero, ¿qué significa si aquí dice ley de impuesto a la renta? Habla clase, ley de impuesto a la renta. ¿Quién hizo la ley? ¿La hizo el Congreso? ¿La hizo el presidente de la República? Si aquí dice ley del impuesto a la renta, ¿quién la hizo? Dice ley, ¿no? Al toque nada más, profe, eso es el Congreso, eso es el Poder Legislativo. Ya, pero mira qué está pasando. Está pasando por acá arriba que dice decreto legislativo que modifica la ley del impuesto a la renta. Si dice decreto legislativo, ¿quién lo hizo? ¿No? ¿Quién ha hecho este cambio? Este cambio lo ha hecho el Ejecutivo, el presidente, ¿no? El presidente lo ha hecho con permiso del Congreso. O sea, el Congreso le dio permiso para que el presidente modifique una norma del Congreso, ¿no? Ese es el caso de lo que está significando esa norma, ¿no? El decreto legislativo número 1258 es un decreto legislativo que modifica la ley del impuesto a la renta, ¿no? Ahí está. Seguimos. Política tributaria. Profe, ¿qué es la política tributaria? Es el mecanismo, es un conjunto de medidas, orientaciones, criterios, lineamientos para poder saber la carga impositiva que va a tener el contribuyente para poder financiar la actividad del Estado. Profe, es un conjunto de medidas. ¿Qué es eso de carga impositiva? La directa e indirecta lo hablaremos más adelante, pero ¿qué es la carga impositiva? ¿Qué tantos tributos vas a asumir tú como gente? ¿Quién determina eso? La política tributaria. Profe, eso no está en la norma tributaria. La norma tributaria establece los tributos. El MEF diseña qué tantos tributos, acorde a la estructura socioeconómica que tienes, vas a afrontar y cuáles son las vías, los mecanismos para esa recaudación, ¿no? El MEF diseña toda la política tributaria, todas las medidas, de manera que el MEF trace de que ahora se va a poder recaudar más tributos y de que va a haber menos informalidad, menos ilegalidad, menos evasión tributaria. El MEF diseña la estrategia. Tengo así, ¿no? La política tributaria aquí es más como una especie de estrategia diseñada por el MEF para poder alcanzar ciertos objetivos fiscales, ¿no? Ciertos objetivos fiscales. Por ahí algunos dicen lo siguiente, ¿no? Dicen, profe, yo recuerdo una segunda clase de esto de virtual y habían dicho que el MEF no se encargaba de tributaria, se encargaba de la política fiscal, pero ahora usted sale con que la política tributaria es del MEF. Profe, explíquese. Te explico. La política fiscal se divide en dos rubros, los ingresos fiscales y los gastos fiscales. Un gasto fiscal, infraestructura, más gastos de salud, más gastos en educación. Ingreso fiscal, una concesión del Estado, un préstamo que tenga el Estado y los tributos. Aquellos ingresos que vengan por concepto de tributo, le vas a llamar a las medidas que afecten esos ingresos, le vas a llamar política tributaria. Profe, en otras palabras, ¿qué es la política tributaria? Una rama de la política fiscal orientada exclusivamente a los ingresos que vengan de tributo. Porque hay otras formas de ingreso. Los ingresos que vengan de tributo, aquellas medidas explícitas a esos ingresos que vienen de tributo, le llamas política tributaria. Profe, ¿también se le puede decir política fiscal de manera genérica? Sí, pero entenderás que la política tributaria no tiene nada que ver con los gastos del Estado, no tiene nada que ver con los gastos por préstamos que tenga el Estado. A eso exclusivamente se le llama política fiscal. Pero si tiene que ver con tributo, le puede decir política fiscal de manera muy genérica o más precisa, política tributaria. ¿Sí? Pregunta, ¿hasta aquí todo se está entendiendo? Por favor, a través del chat, exprésate rapidísimo para poder saber que estamos manteniendo la hilación. Sí, me dicen, ok, ¿no? Yo veo 2, 3 sís, ya con eso yo avanzo. Por eso te digo, anímate a responder. No es tan extenso. SI, OK, ¿no?
¿Qué parte, Fabián? ¿No? ¿Qué parte para poder saber, este, no en explicar todo de arranque, sino solo centrarme en la parte que tú me estás diciendo? La parte de política tributaria, la explicación general de política tributaria, su relación con política fiscal. La parte de política tributaria en sí. Ya. A ver, la política tributaria es un conjunto de mecanismos, un conjunto de estrategias planteadas por el MEF para poder alcanzar las metas. Ahora, tributaria es una rama de la política fiscal porque estas metas solamente tienen que ver con tributos, solo tienen que ver con tributos, no tienen nada que ver con el alcance general de los ingresos y gastos del gobierno. Eso de ingresos y gastos del gobierno, la siguiente clase, presupuesto público. Ahí vamos a hablar un poco acerca de ingresos y gastos del gobierno. Por ahora, quédate con que solamente estamos viendo la parte de ingresos de tributos. La única forma de ingresos que vamos a conocer el día de hoy es ingresos por tributos. La siguiente clase vas a ver más formas de ingresos. Entonces, ¿qué es el MEF? El MEF diseña esa estrategia, ¿no? Diseña las metas, diseña las formas, cómo vamos a alcanzar esas metas. Esa es la política tributaria. Profe, y la administración tributaria, los encargados de tener que ejecutar la política tributaria. Profe, ¿no la ejecuta el MEF? No. El MEF establece un conjunto de medidas, criterios, lineamientos para poder alcanzar esa meta, ¿no? Y determinar la carga impositiva directa e indirecta a efecto de poder lograr todos los recursos en favor del Estado. Solo diseña el MEF, pero quien lo va a ejecutar primordialmente en nuestro país es SUNAT, ¿no? Por ejemplo, el MEF puede plantear una estratégica lucha contra la informalidad. ¿Y qué hace el MEF? El MEF diseña cierto presupuesto para que SUNAT pueda verificar mucho más y supervisar los negocios y que todos estén tributando. Pero ¿quién lo ejecuta? No es el MEF. Bueno, el MEF no está verificando si has dado boletas, no has dado boletas, si está bien tu negocio, si los permisos para que te formalices, la viabilidad, las exoneraciones. Eso no lo establece el MEF. El MEF lo diseña. Profe, ¿quién lo va a hacer? SUNAT. SUNAT es el encargado de ejecutar y llevar a cabo la política fiscal diseñada por el MEF, porque al final el SUNAT depende, está adscrita al Ministerio de Economía y Finanzas. Entonces, ¿qué hace el administrador tributario? Es la parte operativa. Es el que ejecuta el sistema tributario y controla las acciones concretas para alcanzar las metas trazadas por el MEF, ¿no? Para alcanzar las metas trazadas, en este caso, por el MEF. Ahora, existen un administrador para el gobierno central, en este caso para el Ejecutivo, ¿no? El gobierno central. Profe, ¿quién es SUNAT? SUNAT es el encargado, cada vez que SUNAT recauda un tributo, es para el gobierno central, ¿no? Cuando yo te ponga ahí, oye, SUNAT es el encargado de tener que recibir las declaraciones de este tributo o recaudar este tributo, entonces tú debes asumir que estos recursos exclusivamente son para los gastos del gobierno central. Profe, y si yo digo municipio, eso es gobierno local. Profe, y si yo digo SAT, en el caso de Lima Metropolitana, existe un recaudador aparte del propio municipio llamado Servicio de Administración Tributaria de Lima Metropolitana, ¿no? Servicio de Administración Tributaria de Lima. Profe, ¿hay SAT de otras provincias del país? Sí, existe SAT de Huancayo, SAT de Piura, ¿no? En algunas urbes existe este SAT, que son mini SUNATs de algunas ciudades, ¿no? Son una especie de mini SUNATs de algunas ciudades. En el caso de SAT es para todo lo que es Lima Metropolitana. Profe, ¿para San Juan del Lurigancho también hay su SAT? No, para San Juan del Lurigancho el mismo municipio hace el cobro de algunos tributos, ¿no? Como por ejemplo, te quieres casar, hay que hacer un pago en el Banco de la Nación, pero en favor de San Juan del Lurigancho y bajo la tasa que te pone el distrito de San Juan del Lurigancho. A eso se le llama el gobierno local, ¿no? Eso es un gasto para el gobierno, eso es un ingreso para el gobierno local. En cambio, lo que recauda SUNAT es un ingreso que va exclusivamente a las arcas del gobierno central. Pregunta, clase. Hasta aquí todo correcto, todo bien. Estamos más o menos diferenciando algunos términos. Yo sé que confunden porque todos terminan en tributaria, pero es lógico, bueno, que todos terminen en tributaria porque la clase es sistema tributario, ¿no? Pregunta, Ángel, ¿todo bien? Yesenia me dice que sí, Miguel también. Si hay dudas, por favor, de una vez colócalo, si no yo avanzo en el PPT. Me dicen que sí, todo bien por ahora. Ok,
Si hubiesen dudas, exprésalas, no dudes en expresarlas, ¿sí? Muy bien, pasamos al siguiente punto y vamos a los principios tributarios. Profe, ¿qué son los principios? Son aquellos mediante el cual, cuando yo creo un tributo, yo ya sé, mi Congreso lo hace, profe, lo hace y pone tributos que nos perjudican. Posiblemente, pero los tributos que ellos creen no deben, por nada del mundo, contradecir la Constitución, ni aquellos principios de los cuales se tiene que basar el hecho de crear un tributo. Profe, ¿por qué? ¿Por qué existen estos principios? ¿Qué es un principio? Un principio es una especie de lineamiento que se debe seguir. A lo largo de la historia, nosotros hemos ganado derechos. Sería increíble que en nuestro país nos pongan tributo donde estemos más endeudados en los tributos que nuestra propia vida poder desarrollarla, ¿no? Como es el caso del sistema feudal. En el sistema feudal, tú sabes, y has llevado esa clase, que te cobraban hasta por respirar, ¿ya? ¿No? Y tú decían, eres un hombre libre, pero endeudado por los tributos. ¿Ya? Eso no puede existir en nuestro país. Profe, ¿por qué? Porque van a haber ciertos principios en los cuales se trate de proteger al contribuyente. ¿Yo para qué le cobro al contribuyente? Para darle beneficios. No puedo cobrarle para perjudicarlo. Eso no se puede, ya quedó atrás el feudalismo, ya quedó atrás el esclavismo, ¿no? Entonces, vamos con los principios que normalmente están establecidos en la Constitución y son 4 de forma general, ¿no? Hay más principios, pero estos derivan de estos 4, que dicen lo siguiente: principio de legalidad o reserva de ley. Profe, ¿qué dice este principio tributario? Lo que dice es que los tributos solo pueden ser creados por ley y no reglamento. No puede haber un municipio que te diga, me pagas aquí por mi reglamento. No, 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 no. El municipio también puede poner tributos, también puede establecer tributos de carácter ley, llamados ordenanzas municipales u ordenanzas regionales en el caso del gobierno regional. Profe, ellos también pueden hacer tributos, sí, y su ordenanza regional y municipal tiene el mismo peso de ley, que solo vale para el distrito donde se haya creado, ¿no? O para la región donde se haya creado, solamente vale para esa zona, pero sí o sí tiene que tener ese carácter de ley. Aquí no puede ser que al alcalde se le ocurrió. Profe, el alcalde no puede crear un tributo porque se le ocurra, porque te ponga un reglamento. No. El alcalde, para crear un tributo, tiene que pedirlo en consejo municipal, tiene que acudir con todos los regidores que se han elegido, que son como 40 regidores, si no me equivoco, y que es como un chiquicongreso del municipio, y el alcalde tiene que exponer su plan. Y ahí está la oposición, los que están a favor, se hace una especie de debate, y finalmente dicen, ¿se aprueba o no se aprueba? Así funciona el gobierno local. Igualito pasa con el gobierno regional, ¿no? El gobernador regional con sus consejeros regionales. De llegar a aprobarse, y si sigue cumpliendo el resto de principios, puede aprobarse el tributo, porque tiene que tener fuerza de ley. Por nada del mundo puede tener simplemente el carácter de un reglamento. Tiene que tener el peso de ley. Entonces, eso es principio de legalidad o de reserva de ley. Profe, ¿qué más? Viene por aquí, principio de no confiscatoriedad. Profe, ¿qué significa no confiscatoriedad? Dice la Constitución que los tributos no deben tener un carácter confiscatorio. Profe, en español, si yo te pongo un tributo, te pongo una tasa, la tasa que te coloque no puede ser una parte sustancial de la riqueza que posee el contribuyente. Tú imaginas, ¿no? Imaginas que yo te ponga esta tasa, existe la tasa del impuesto predial, pero tú imaginas que te ponga la tasa del impuesto predial es anual. Todos los años se paga predial. Pero imagínate que te ponga que todos los años tienes que pagar el 50% del valor de tu casa. Pregunta, ¿sentirías que es tu casa o más parece una casa del Estado y que el Estado te la está alquilando? Habla. Si te dice, es tu casa y por tener una casa vas a pagar el 50% del valor de tu casa, ¿sientes que es tu casa? ¿Estás de acuerdo con un tributo de esa naturaleza? Y la respuesta evidente es, profe, no, pues no, es mi casa, profe, ¿cómo me va a cobrar el 50% de lo que vale mi casa? En 2 años le estoy comprando mi casa y cada 2 años pareciera que le estoy comprando a la misma casa. No, profe, no estaría de acuerdo. Y no podría establecerse un principio así, un tributo así, porque por más que le demos poder al congresista, no puede hacer un tributo confiscatorio. No se puede. Principio de no confiscatoriedad. O imagínate, existe el impuesto a la renta, existe, y que de pronto te cobren el 70% de lo que ganas o el 80% de lo que ganas, ¿no? Ganas 10,000,
con mucho esfuerzo dices, profe, gano 10.000, ya, pero de los 10.000, 8.000 se lleva el Estado. No, pues, profe, así no se vale. Claro, lógico. No puede existir un tributo de esa naturaleza. Profe, ¿puede existir el predial y puede existir el impuesto a la renta? Sí pueden existir, pero el monto que se te cobre no debe tener ese grado de confiscatoriedad. Debe ser algo mínimo comparado con lo que gana el contribuyente, ¿no? Debe ser una parte razonable a lo que gana el contribuyente. No puede ser de carácter confiscatorio. Seguimos por aquí. Otro principio de igualdad. Todos somos iguales y no hay ninguna índole para discriminar ante un tributo, ¿no? Por ejemplo, él es negro, no, el que pague, ¿no? ¿Por qué? Porque no, pues él es esclavo. Eso es racismo. No. No, que pague él porque no es creyente, ¿no? Él es ateo, no se va a quemar en el infierno, a él que pague. No. No, homosexuales, ellos que paguen tributo, los heterosexuales no. No. El principio de igualdad, todos somos iguales y no hay ninguna índole para discriminar. Hay una sola razón por la cual yo puedo hacer diferencias. Profe, ¿cuál? Estrato socioeconómico. La situación económica es la única razón de ser para yo plantear diferencias. Todos somos iguales según la misma situación económica. Y tiene lógica, ¿no? No le van a cobrar a aquella persona que está en extrema pobreza lo mismo que tu profe de economía, Paul Rivera. Profe, ¿por qué? Porque Paul Rivera no la está pasando tan bien, pero a hacer razones, si tú analizas al de extrema pobreza, el de extrema pobreza, él está pasando fatal, ¿no? Si tú crees que tu profe está mal, el de extrema pobreza está en una situación crítica. Por lo tanto, Paul Rivera, tu profe de economía, puede afrontar mayores cargas impositivas o tributarias que el de extrema pobreza. Igual, ¿no? Rodríguez Pastor, uno de los hombres, bueno, el hombre más rico del país, no, pues el hombre más rico del país no va a pagar lo mismo que Paul Rivera. Rodríguez Pastor puede afrontar mayores cargas tributarias que tu profe de economía. Y así nos medimos, ¿no? De repente tu caso y mi caso son similares, entonces somos iguales porque tenemos la misma situación económica. No nos pueden comparar con aquellos magnates de nuestro país y nosotros no podemos ser comparados con aquellos que están en situación de pobreza o extrema pobreza, ¿no? Que la pasan de manera muy, muy crítica a nuestro país. Eso es el principio de igualdad. Para que en algún momento ellos puedan asumir estas cargas, tienen que llegar a nuestra situación. Y para que nosotros asumamos la carga de esos otros, tenemos que llegar a su situación, ¿no? Ese es el principio de igualdad. Y un principio más, el respeto de los derechos fundamentales de la persona. Hay derechos fundamentales que están en la Constitución y ganados por el hombre. El derecho a la vida, el derecho a la nacionalidad, el derecho a la identidad, el derecho al no destierro, el derecho a la propiedad privada, el derecho a la integridad física, psíquica y moral, ¿no? El derecho, en este caso, pues, a la dignidad y la buena reputación. Entonces, son derechos, ¿no? Al honor y buena reputación, perdón. Entonces, son derechos ya ganados y que deben respetarse. Yo no puedo establecer ahí, oye, mira, no pagas tributo, norma, ¿no? Cárcel. No, ya, cárcel no, ya, norma. Te corto el brazo. ¿Por qué no pagas? Te corto el brazo. No, hay derechos fundamentales. O norma, ¿no? Te destierro. No quieres pagar, ya, pues fuera del país, ¿no? Si no quieres pagar. O ¿sabes qué? Mira, norma, ¿no? Te quito la nacionalidad peruana. Ya no eres peruano, no eres merecedor de ser peruano porque no pagas tributo. No se puede plantear un tributo que en sus sanciones o su carácter vulnere los derechos fundamentales de la persona. No se puede plantear un tributo de ese tipo de naturaleza. Entonces, por ahí yo quiero que entiendas que al crearse un tributo, ¿no? Vamos a imaginar un municipio, te pongo este caso, un municipio de pronto pone un parque en una zona donde la gente está dividida. Por un lado, existe gente pudiente y al mismo tiempo, por otro lado, existe gente que no es muy pudiente, más bien está en una situación precaria, demasiado precaria, y en el medio pone un parque. Y en este parque, el municipio considera que la tarifa debe ser 50 soles el ingreso al parque. 50 soles. Y dice, todos pagan 50 soles. Fatal. Profe, ¿por qué? No confiscatoriedad. Para el grupo de familias pobre, pagar 50 soles es
una parte muy sustancial de la riqueza de estas personas, porque probablemente ellos estén en situación de pobreza. Pobreza gana más o menos 350 soles en nuestro país, o llegadas a la pobreza. Entonces, es una parte muy sustancial solo por entrar a un parque. Segundo, principio de igualdad. Oye, no, pues, principio de igualdad, todos somos iguales bajo una misma situación económica. Ellos sí pueden pagar, nosotros no podemos pagar. ¿Dónde está el principio de igualdad? Y tercero, respeto a los derechos fundamentales de la persona. Cuando yo voy a ese parque y te pago 50 soles, me estás quitando algo que es mío. Esa es mi propiedad privada. Y la propiedad privada es un derecho fundamental de las personas. Profe, ¿qué se puede establecer ahí? Una medida de norma anticonstitucional y tranquilamente puede salir esa norma. Profe, ¿se puede dejar sin efecto? Sí, se puede dejar sin efecto el cobro y plantear tarifas acordes a la realidad del lugar donde tú te estás desarrollando, ¿no? Hasta eso los municipios tienen que plantearlo bien, porque si no pueden vulnerar alguno de los principios que están establecidos acá. Pregunta, clase, pregunta. ¿Se entiende esta parte de los principios? Por favor, exprésate un poquito a través del chat, exprésate, exprésate. ¿Qué dices, Miguel, Ángel, Valeria? ¿Se comprende, por favor, clase? Me dicen que sí, de manera general. César, ¿qué menciona, César? No te entendí. Creo que se te fue el teclado o... Me parece que sí, ¿no? Sí, me dicen que sí. Ah, está escribiendo por partes, César. Ya, ¿qué principios, que los principios tributarios, te escuchó? Claro, o sea, nosotros le damos facultades al presidente, le damos facultades al congresista, ¿no? Realmente al congresista, o de repente al municipio, al gobierno regional, para que ellos creen normas con carácter de ley. Pero, ¿qué dice en este caso, pues la Constitución? No, está recientemente en su sílabus, César, ¿no? Ah, me dice si ha venido en examen, está recientemente en su sílabus. Y lamentablemente te digo que los que han venido recientemente en sílabus, al menos en los presenciales, sí han venido. En estos últimos exámenes de admisión, he revisado el examen de admisión, me ha sorprendido porque ha venido más fácil de lo normal, ¿no? Normalmente San Marcos cada año, año tras año, ha estado poniendo un poquito más de dificultad en sus exámenes, y los últimos exámenes que han venido han sido más sencillos, pero han venido de los temas nuevos, emprendimiento, informalidad, eso es lo que ha venido más, ¿no? Si algunos han revisado de lo que no se podía copiar, ¿no? Ha venido más de informalidad y emprendimiento, ¿no? De los temas nuevos. Y esto de principios tributarios también es un tema nuevo, no estaba incluido antes. Ah, me dice, no confiscatoriedad, ya, te pongo mailing, ¿no? Mailing, si un Estado te pone de pronto, mira, por ingresos tú ganas 10.000 soles, ya ganas 100.000 soles, Mailing, te esfuerzas un montón en tu país y ganas 100.000 soles, una empresa está dispuesta a pagarte 100.000 soles. Y el Estado te pone un tributo, por ganar 100.000 soles, te pone un tributo del 80%. O sea, de los 100.000 soles, 80.000 se van para el Estado. Pregunta, Maylin, ¿sientes que es tu salario? ¿Sientes que es tu salario? Si de 100.000, 80.000 se los lleva el Estado y 20.000 recién son para ti, ¿tú sientes que es tu salario? ¿O sientes que es un trabajo para el Estado? ¿No? Si tú sientes que el Estado te está quitando, porque te está quitando una gran parte sustancial, a eso se le llama confiscatorio, porque el Estado te está quitando lo tuyo, se está confiscando lo que tú te has ganado con tu esfuerzo. Entonces eso está prohibido, ¿no? No puede haber un principio de no confiscatoriedad. Pero, ¿qué pasa si me quita el 8%, como está planteado en las actuales normas, ¿no? Hasta el 22% me parece que es. Ah, bueno, no es tan confiscatorio, porque mira, de 100.000, el Estado te quita 20.000, pero tienes 80.000 para ti. Entonces no es tan confiscatorio, ¿no? Ya no es confiscatorio, incluso se plantea la norma que ya no es confiscatorio, y eso va a depender de cuánto ganes, ¿no? Entonces eso más o menos para explicarlo, y pasamos al siguiente. Claro, correcto, Ángel. En otras palabras, el Congreso puede crear las normas, puede crear las leyes, pero las leyes no deben vulnerar los principios tributarios. Si vulneran los principios tributarios que están en la Constitución, porque en la Constitución aparecen esos 4 y de esos 4 derivan muchos más,
se puede anular la ley o tributo, ¿no? Es decir, ¿pueden crear un tributo? Sí, pero no deben vulnerar el derecho de las demás personas. ¿Y dónde están representados esos derechos? En esos principios tributarios. Esos principios tributarios son guías para hacer un tributo, ¿no? Nada que un congresista dice, ¿sabe qué? Mira, plantea un tributo y que el tributo, pues, que todos paguen el 50%, que todos paguen el 70%. No, 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 ahí está mal. Y correcto con lo que tú mencionas, Ángel. Muy bien, vamos a la clasificación de los tributos, rapidísimo para que no nos gane el tiempo. Los tributos se clasifican en tres: impuesto, tasa, contribución. ¿Sí? Lo vimos al inicio. Profe, la diferencia, para entender qué es un impuesto, tasa o contribución, tienes que entender qué es contraprestación, ¿no? Pues yo te dije que anotes, hay varios términos que me estás anotando, espero yo, ¿no? Profe, ¿qué es la contraprestación? Cuando yo hago un pago por algo, ¿no? Si yo pago por algo, yo espero, y eso se llama contraprestación, yo espero que me devuelvan algo. Y esta es la naturaleza del tributo. El tributo es que yo estoy pagando algo. Como yo pago algo, yo espero entonces que algo me entreguen, que algo me otorguen. Eso que te otorgan, tú le llamas contraprestación. A ver, no al objeto que te otorgan, sino el hecho de que te otorguen algo por lo que tú pagas, a eso se le llama contraprestación. En este caso, yo estoy pagando mi tributo, ¿no? Cuando yo voy al mercado, pago algunas cosas y me dan ciertos bienes a cambio. Eso se llaman actividades de contraprestación. Yo otorgo algo, me otorgan algo, ¿no? Por ejemplo, en el caso de mí con la academia, ¿no? Yo otorgo mi trabajo y la academia me otorga un pago. ¿Qué dice la academia? Hay contraprestación en la actividad, porque la academia me está otorgando algo y yo estoy otorgándole mi servicio, ¿no? Mi trabajo en este caso. Igual, ¿no? Yo voy al mercado, traigo dinero y me otorgan bienes. Entonces, ¿qué digo? Digo que esta actividad tiene contraprestación. Yo doy algo, recibo algo. En este caso, estamos hablando de las personas naturales y el Estado. Las personas entregan dinero al Estado, tributos al Estado, y el Estado te otorga bienes o servicios. Bienes o servicios. Eso es lo que te va a otorgar el Estado. Correcto, Ángel, ¿no? Ángel, por ejemplo, pone el ejemplo, profe, pago mi mensualidad y recibo la clase, ¿no? Claro, entonces, ¿tú qué dices? Dices que la actividad que has hecho tiene contraprestación, ¿no? Ahora, quiero que entiendas este término, la contraprestación directa e indirecta. Profe, ¿qué es la contraprestación directa? Cuando tú entregas algo al Estado y el Estado, o cuando tú entregas algo en cualquier lugar del mundo y lo que se otorga por ese pago que tú haces es para ti. El beneficio es individual, el beneficio es para uno. Profe, pero ¿qué pasa si yo otorgo algo y el beneficio es para todos, incluyéndome? Entonces a eso le llamas contraprestación indirecta. Te pongo este ejemplo. Cuando yo compro un tarro de leche y exijo mi boleta, en ese tarro de leche dice IGB. Yo sé que dice IGB, tú sabes que dice IGB. La pregunta es, ¿qué me da el Estado con el IGB? El Estado de pronto hace carreteras, puentes, parques, calzadas, veredas, semáforos, y yo te pregunto, ¿no? Más adelante lo vemos, César, no te preocupes, ahora lo vamos a ver en esta clasificación. Entonces yo te pregunto, cuando hago ese pago llamado IGB y que finalmente el Estado me lo devuelve con carreteras, puentes, parques, museos, etc., ¿qué tipo de contraprestación es esa? ¿A esa le llamo directa o indirecta? ¿El beneficio es para mí solito o es para todos? ¿No? Y como bien dice Ángel, se le dice contraprestación indirecta o no directa, algunos le dicen contraprestación no directa o indirecta, porque es para todos. En cambio, mira este otro, pago de examen de admisión. Profe, el pago de examen de admisión sí es para el Estado, es un derecho que yo pago para el Estado y de esa manera puedo postular. Pregunta, ¿el beneficio también es para todos? Como yo pago mi examen de admisión, ¿todos pueden postular? ¿O puede postular el que pagó? ¿No? Entonces, ahí es directa, es una contraprestación directa. Eso es lo que yo quiero que entiendas para poder diferenciar qué es un impuesto, una tasa y una contribución. Mira, en el caso del impuesto, la contraprestación es no directa. ¿Qué es el impuesto? El caso del IGB es un pago que se hace, que hacemos todos,
y que finalmente el beneficio es para todos, ¿no? Tú te beneficias. Algunos dicen, no, profe, yo pago al Estado y el Estado no me devuelve. Mira, yo justo hace un momento lo mencioné, pero algunos nos gusta buscar pretextos, nos gusta echarle la responsabilidad a otros. Esas autoridades mal representadas para el pueblo, que muchas veces cuestionamos, las eliges tú. Entonces, al fin y al cabo, son tus representantes. Escoge bien, porque ellos tienen mucho poder de administrar tributo, pero al mismo tiempo no busques pretextos de no pagar tributo, porque cuando salen buenas autoridades, estas se ven imposibilitadas de hacer buenas obras debido a que no está el recurso, ¿no? ¿Quieres elegir bien y que no se lleve corrupción? Entonces, uno, elige bien, y dos, siempre paga tu tributo. No busques contribuir con este sistema de falta de responsabilidad. El impuesto permite justamente que se hagan parques, zonas, y que de esa manera el desarrollo poco a poco llegue hacia las zonas. Luego viene el concepto de las tasas. Las tasas es algo particular porque las tasas es un pago que yo hago y que el beneficio es para mí. O sea, la contraprestación es directa. Mientras que los impuestos, la contraprestación no es directa o indirecta. En el caso de las tasas, la contraprestación es directa. Yo pago, yo recibo el beneficio. Un ejemplo, mi DNI. Yo pago por el DNI y el beneficio que tengo es exclusivamente mi DNI, ¿no? Obtengo algo del Estado, ¿no? Profe, ¿y qué más? Y la contribución. La contribución es particular porque tiene de los dos, ¿no? Yo pago y el beneficio que recibo es a futuro y es directo, es personal, ¿no? Como el caso de la jubilación o como el caso de salud, como el caso del seguro. Pero al mismo tiempo también es indirecta, el beneficio termina siendo colectivo si es que yo nunca hago uso de estos servicios. Profe, ¿me devuelven mi dinero por no hacer nunca uso de esto? No. Si yo no hago uso, ¿se pierde el monto, profe? No, no es que se pierda, ¿no? Al menos el término de la teoría, al final sí se pierde, pero la teoría dice que no es que se pierda, es que estoy contribuyendo a mi atención y si yo no lo utilizo, el beneficio es para los demás. Ese es el caso de salud. Mi empresa me paga mi salud. Si yo lo uso todos los meses, entonces significa que yo estoy haciendo el uso directo, personalizado. Solo yo me puedo atender, o en este caso mi esposo o mi hijo, por estar asegurados por mi nombre, ¿no? Profe, y si usted nunca va, ¿no? Pasan 30, 40 años dictando y nunca usé salud y después de eso usted se retira o en este caso renuncia. Profe, ¿qué pasa en esa situación? En esa situación yo no puedo pedir ese dinero, que no lo pago yo, lo paga la entidad, o la entidad es la que me asegura. No lo puedo usar porque es un dinero que lo han usado los demás, ¿no? Entonces los demás terminaron utilizando. Esa es la figura del seguro, por ejemplo, ¿no? Y lo mismo pasa con la ONP, ¿no? Lo mismo pasa con la ONP. Entonces, profe, ¿cómo es aquí? El impuesto, contraprestación indirecta o no directa. La tasa, contraprestación directa. Y la contribución es directa, pero a futuro, si se cumplen los requisitos. Y si no, termina siendo indirecta, ¿no? O sea, el beneficio termina siendo para los demás. Ese es el caso de las contribuciones, ¿no? Ese es el caso de la contribución. No, para eso, no, César, para eso ya están los hospitales públicos. Claro, no. Si yo quiero que me atiendan, salud me puede atender, no, salud atiende a los asegurados. Y ya de por sí está saturado con los asegurados. Entonces, profe, ¿qué me queda? Al hospital público. Te quedan al hospital público. Ese es el caso de la clasificación de los tributos. Pregunta, clase, pregunta. ¿Hasta aquí todo bien? ¿Se entiende esta clasificación muy general? ¿Sí? Entonces, me dicen que sí, ¿no? Me dicen, siga, profe. Entonces, paso de frente a explicar qué son impuestos. No te olvides de los impuestos. Contraprestación indirecta. La contraprestación que genera el impuesto es indirecta. Entonces, paso a los impuestos. Rapidísimo, porque sí, con la hora estamos bastante. Los impuestos, que es la parte más extensa de la clase, te pido mucha atención. Yo te digo el momento que salimos de impuestos, pero los impuestos se dividen en dos. Profe, ¿cómo que en dos? Se dividen en dos. Se dividen en impuestos directos e indirectos. ¿Qué es el impuesto directo? El impuesto directo, que no tiene nada que ver con la contraprestación, ¿eh? No tiene nada que ver con la contraprestación. La contraprestación de todos los impuestos son indirectas. ¿Pero qué es el impuesto directo? El impuesto directo es aquello en el cual el contribuyente paga y él mismo declara. En cambio, el impuesto indirecto es aquel en el que el contribuyente paga,
pero él no declara, lo declara un tercero, que es el vendedor. El vendedor es el que declara. Aquí la figura de directo es, yo pago, yo declaro. Ese es el impuesto directo. Yo pago, yo declaro. Profe, ¿y por qué yo declaro? Porque te afecta patrimonio y renta. Profe, en Spanish, ya. Sinónimo de patrimonio. Aquí te están cobrando por tener propiedades. Profe, y en el caso de renta, por tener ingresos. Aquí los cobros de forma exclusiva son por tener propiedades y por tener ingresos, patrimonio o renta. Y comenzamos con los impuestos directos. Tienes el caso del predial y del vehicular. Profe, ¿qué es el impuesto predial? Aquí te cobran por tener un inmueble, por tener una casa. Y el impuesto vehicular por tener un auto. Profe, ¿quién los cobra? Ambos son para el gobierno local. En el caso del impuesto predial, lo cobra el municipio distrital donde se encuentra ubicado el predio, ¿no? El predio es vivienda. Profe, y en el caso del impuesto vehicular, lo cobra, en el caso de Lima Metropolitana, lo cobra el SAT, ¿no? Lo cobra el SAT. En el caso de Lima Metropolitana, el cobro lo hace el SAT. Profe, ¿qué dice el impuesto predial? ¿Cuánto es máximo? La vivienda, dependiendo del valor del predio, se te hace el cobro del impuesto predial. El impuesto predial se paga una vez al año, todos los años. Profe, ¿no hay una forma en que ya no se pague? No, se paga todos los años. Aunque entenderás que mucha gente no hace el pago, ¿no? En tu casa probablemente no lo estén haciendo. Yo te comento en mi casa ya debemos como 3 o 4 años de impuesto predial, pero cada cierto tiempo nos ponemos al día en esa tablita de impuestos prediales. Pero sí sé que hay algunas casas que hasta deben 20, 30 años de impuesto predial, ¿no? Ahí no seas tan malo, ¿no? Sí ve y declara tu impuesto predial, porque es un impuesto para el municipio de tu distrito. Ahora, te decía, en el caso del predial, normalmente viene el municipio con un autoevalúo que incluye el predial y el arbitrio. Arbitrio lo vemos más adelante, pero aquí te cobra el predial. Lo importante es el predial. Del valor de tu vivienda te van a cobrar entre el 0,2% hasta el 1%, de acuerdo a cuánto ellos consideran vale tu vivienda. Profe, ¿en qué se basan para el valor? La zona donde vives, la estructura de tu vivienda. No es lo mismo vivir en el asentamiento humano 3 pasitos al cielo, ¿no? Por ahí la situación de tu profe, profe, esteras, sí, esteras, ¿no? Esteras que le he pintado, ahí está un fondo blanco, y sin techo, ¿no? Ahí está, profe, 4 esteras, ¿no? Ni siquiera 4, 3, ¿no? Un triangulito ahí para que se sujete cada uno, y sin techito. Y la zona donde tú vives, ¿no? La zona donde tú vives, una zona residencial, ¿no? Con piscina, con de repente, ¿no? Tu penthouse en el techo, ¿no? Tu entrada, tu área verde, ¿no? Tus estatuas ahí alrededor. No es lo mismo, ¿no? No es lo mismo. Lógicamente, si la zona es muy buena, hasta el 1% de lo que vale la vivienda. Si la zona y la vivienda no está tan estructurada, no, mentira, yo no vivo en techo ni tampoco en esteras, pero sí, en algún momento he pasado esa situación, pero ahí la situación puede ser desde el 0,2% del impuesto predial. Profe, ¿y hay algunas zonas que están exoneradas? Sí, las situaciones de extrema pobreza y pobreza están exoneradas del pago del impuesto predial, ¿no? Entonces, ¿qué te estás dando cuenta aquí? Te estás dando cuenta que por más tener, más pagas, menos tienes, menos paga. Y la figura que te expliqué al inicio, ¿no? La figura que te expliqué al inicio, el que menos tiene, por no confiscatoriedad, no le puedes quitar parte sustancial de lo que tiene para vivir. En cambio, el que más tiene, él puede asumir mayores cargas impositivas, por eso es que por más tener, mayor carga tributaria asume, no mayor carga impositiva asume. Y en el caso de los que más tienen, el cobro es más incisivo, ¿no? A ellos les cobran más, ¿no? Más fuerte, más incisivos en el cobro. Por ejemplo, en San Juan del Lurigancho, en las zonas donde yo vivo, no es tan incisivo el cobro del impuesto predial, ¿no? Entonces, si no es que vengan constantemente a decirnos, oye, paguen, por favor, no. En otras zonas sí, son bien incisivos al momento de hacer el cobro. Correcto, muy bien. Y vamos con el impuesto vehicular. Con el impuesto vehicular pasa lo mismo, pero el cobro solo es por autos nuevos. Ahora, un auto se declara nuevo, atención a esto, no por el año de emisión, sino por el primer dueño que tenga el auto, ¿no? La empresa que vende el auto, cuando tú registres a tu nombre o al nombre del titular, se registre en esto llamado registro de propiedad vehicular, se paga el 1% por 3 años del auto nuevo. Profe, ¿qué pasa si no pago? Sí, efectivamente, tienes orden de captura ante el no pago del vehículo y multas, ¿no? Te establecen multas primero y después viene el caso
orden de captura. Y también el caso del impuesto vehicular tiene la situación de que solo es por 3 años. Por 3 años hay que pagar el 1% del auto. Profe, si yo le compro a un amigo y ese amigo ya tiene 5 años el auto, ya no pagas impuesto vehicular, porque ese auto ya estuvo en el registro de propiedad vehicular. Ahí lo único que hacen es el traspaso del mueble, ¿no? del bien mueble que es el auto. No hay ningún problema. Pero si lo compras justo en el periodo de los 3 años, entonces hay que asumir el 1% del auto por cada año que falte, ¿no? Que son 3 nada más. ¿Sí? Este es el caso del impuesto vehicular. Entonces, mira, te estás dando cuenta que aquí estás pagando por tener propiedades, te pagas por tener patrimonio, ¿sí? ¿Te das cuenta de eso? ¿Y quién lo cobra? La SAT en el caso de vehicular, municipio en caso de predial. Profe, ¿esto a dónde va? Gobierno local. Ambos son gobierno local. Pregunta, ¿todo bien hasta aquí? Ángel, Jesús, ¿todo bien? ¿Todo bien? Al ser anual no va a haber exoneración, Ángel. Al ser anual no. En el caso del predial y vehicular al ser anual, difícil que haya esa exoneración. Si fueran mensuales podría ser, ¿no? Son anuales. Sí, me dicen. Vamos a este impuesto. Este impuesto es uno también de los que más tiempo nos va a tardar. El impuesto a la renta. Profe, ¿y aquí por qué te cobran? Por tener ingresos. Aquí te cobran por poseer ingresos. Entonces, hay formas de tener ingresos. Tú sabes que los que tienen ingresos son los dueños de factores productivos. ¿Cuáles eran los factores productivos? Naturaleza, trabajo, capital, empresa, Estado. Ya, pero quitas Estado. Profe, no es justo. ¿Por qué lo quito? Lógico, pues ¿quién te cobra el tributo? El Estado. Entonces al Estado hay que sacarlo de aquí. Queda naturaleza, trabajo, capital, empresa. Pero naturaleza, en la práctica, está incluido dentro de capital. En la práctica, naturaleza está incluido dentro de capital. Entonces, ¿qué te queda? Te queda capital, te queda empresa y te queda trabajo. Los dueños de alguno de estos 3 factores tienen que pagarle al Estado por las ganancias de tener estos 3 factores. Comencemos con capital. Sí, capital, hay dos impuestos a la renta. Existe el de primera categoría y el de segunda categoría. Esto es por tener capital. Explicamos. En el caso de la primera categoría es toda la situación de alquileres. Toda la situación de alquileres. Tengo una vivienda, alquilo la mitad de mi vivienda, alquilo todo un piso de mi vivienda, alquilo camiones, alquilo maquinarias, alquilo depas, alquilo casas, etc., etc., todo concepto por alquiler destinado al impuesto de primera categoría. Pero siempre y cuando sea formal, lógico, tiene que ser formal. Si es formal, vas a tener que pagar primera categoría. Hay algunas zonas donde SUNAT persigue y muy bien hace una presión sobre aquellos que hacen alquileres y que están evadiendo la primera categoría, ¿no? Por ejemplo, San Isidro, San Borja, ¿no? La Molina, Jesús María. San Juan de Lurigancho, entenderás que, y otras zonas así de este tipo de conos, entenderás que se hacen alquileres y SUNAT, bueno, no supervisa ni hace una fiscalización tan eficiente, ¿no? Debido al extenso de la zona y la dificultoso que es llegar hasta estas zonas. Pero existe el primera categoría. Ahora, ¿qué pasa si de pronto, imagínate, tienes el primer piso vacío de tu casa, Tambo e Incafarma te piden alquilar el primer piso de tu casa? ¿Les dirías que no o les dirías que sí? Sabiendo que ellos es un ingreso fijo, imagínate, 2.000 soles, 3.000 soles de alquiler fijos, ¿no? Tú no estás trabajando y ellos te van a pagar por el primer piso de tu casa. Háblales, ¿alquilas o no le alquilas? Algunos me dicen, profe, le alquilo, me dicen, ¿no? Le alquilo, en una le alquilo, me dicen. Ya. Si tú les alquilas, debes de saber que ellos son empresas formales y al ser formales tienen que sustentar sus gastos ante SUNAT. Como hay que sustentar sus gastos, profe, ¿qué tiene que pasar? Tienes que firmar un contrato formal contigo. Imagínate que quedaron en 3.000 soles. Tú tienes un contrato de 3.000 soles mensuales y hasta una fecha determinada y que Incafarma o Tambo constantemente te van a estar haciendo depósitos. Profe, ¿qué pasa con este contrato? Lógico, ¿no? Incafarma o Tambo se lo van a llevar a SUNAT diciéndole, mira, acá está mi gasto. Llega una parte del contrato. Por lógicas razones, lo que va a esperar SUNAT es que llegue el pago de impuesto de primera categoría que tú tienes que hacer. Averíguate. Cuando haces un tipo de alquiler formal, tienes que averiguarte mediante SUNAT, entrar a la página de SUNAT y saber cuánto te toca pagar de esos 3.000 soles. Los 3.000 soles no son para ti. Profe, pero es mi ingreso de alquiler. Sí, pero ya te dije, por ingresos te cobran. Si tu alquiler es mucho más,
la tasa de cobro es mucho más alta. Si tu alquiler es mucho menos, la tasa de cobro de impuesto es mucho menos. El impuesto de primera categoría es para alquileres. Eso también se le dice capital físico, ¿no? La primera categoría, capital físico. Segunda categoría, intereses. Profe, ¿aquí qué se cobra? Se cobra por todo lo que tiene que ver con dinero, con ganancias por dinero, o por, en este caso, un capital intelectual, ¿no? Por ejemplo, derechos de autor. Por hacer derechos de autor, oye, yo escribo una obra, patento la obra y le digo a Editorial Lumbreras que Editorial Lumbreras me vende el libro. Por cada libro que se vende, yo tengo cierta ganancia que me paga la editorial. Bueno, de esa ganancia hay descuento de segunda categoría. Profe, solamente ahí, no, bonos, acciones. Yo compro bonos, acciones en la bolsa de valores. Si compro bonos, tengo intereses. De los intereses, una parte declaro por segunda categoría. De las acciones que compro, la empresa gana, ¿qué recibo? Recibo, en este caso, pues, dividendos. Ya, de los dividendos que reciba, una parte se va para el Estado como segunda categoría. Es mínimo, 3%, 4%, 8%, ¿no? Depende. Todo eso está en el Código Tributario. O si no, entrando a la página de SUNAT mismo, ¿no? Ahí lo puedes verificar. Pero hay un monto que se va a llevar el Estado por conceptos de primera y segunda categoría. Uh-huh. ¿No? Por ejemplo, si yo te dijera que es 8%, de 3.000 soles, ¿cuánto es el 8%? Me parece que es 240 soles, ¿no? 240 soles para el Estado y el resto, la diferencia, para ti, ¿no? Que serían 2.760 soles. Recuerda que no puede haber confiscatoriedad, todo no se puede ir para el Estado, una parte es para ti. Y ahí tienes el caso de segunda categoría. Segunda categoría para todo lo que tiene que ver con préstamos formales, ¿no? En este caso, préstamos entre persona y persona, o acciones y bonos, bolsa de valores, derechos de autor, ¿no? Fondos mutuos, etc., etc. Todo eso de segunda, que tiene que ver con dinero va por segunda categoría. Profe, y alquileres exclusivamente para primera categoría. Correcto, Ángel. También va para peluquerías, tiendas. Si alquilas para una peluquería, tienda, también va para concepto de primera categoría. Como te repito, normalmente en estos casos se persigue, pero en zonas de alta alcurnia, ¿no? Si son zonas de conos, normalmente no se averigua mucho, ¿no? Debería, porque ahí se está evadiendo el impuesto de primera categoría. Y si hay formalidad en el negocio, sí, de todas maneras hay que hacer la declaración. Uh-huh. La sugerencia es que sea formal, porque si no, en algún momento te llega y te ponen una multa. Ahora, esa es primera y segunda categoría. Si te das cuenta, todo tiene que ver con capital, ya sea capital físico o capital monetario, ¿no? Capital que tiene que ver con bienes muebles e inmuebles, alquileres. Capital que tiene que ver con dinero o con flujos de derechos de autor, intereses, ¿no? Intereses, capital monetario. Pregunta, ¿hasta aquí todo claro con capital? Por favor, rapidísimo. Y te doy un dato, el dato que te puedo añadir acá, ¿no? Es que en la primera categoría están exonerados los cuarto habitación. Profe, ¿cómo cuarto habitación? Los hosteles, los hospedajes, los hostales, ellos alquilan cuartos y por alquileres debería ser primera categoría. Ya, están exonerados. Profe, ¿están exonerados? Sí, ellos no pagan primera categoría. Los bancos, tú sabes que los bancos ganan intereses, ¿no? La tía menos el TIB del spread bancario. Ya, están exonerados de segunda categoría. Profe, ¿por qué? Porque aquí se viene la tercera. Y en la tercera se incluye las empresas, a todo el factor empresa, por sus ganancias. Se les incluye aquí en el concepto de tercera categoría. ¿Sí? Entonces, ¿quiénes pagan tercera categoría? Todas las empresas, ¿no? Todas las empresas pagan en este caso el concepto de tercera categoría. Por aquí le voy añadiendo un rojito más. Esto es para el factor empresa. Aquí se le cobra por ganancias. Profe, ¿algo adicional que tenga que decir ahí? Sí, las microempresas, ¿no? Anótalo ahí, las microempresas, si en alquiler, ¿quiénes están exonerados? Me dicen ya, cuarto habitación, esto tiene que ver mucho con los hoteles, ¿no? ¿Quién está exonerado? Me dicen en segunda categoría, los bancos, dijimos los bancos están exonerados. Profe, ¿quiénes están exonerados en la tercera categoría? En la tercera categoría están exoneradas algunas microempresas, no todas.
algunas microempresas que si afrontaran el pago de tercera categoría, les saldría muy fuerte. Como les sale muy fuerte, lo que hacen ellas es afiliarse a SUNAT, ¿no? A través de SUNAT, a un régimen único simplificado llamado RUS, régimen único simplificado, no RUC, esto es RUS, ¿no? El RUC es régimen único del contribuyente o registro único del contribuyente. Aquí estamos hablando de un régimen único simplificado, donde estas bodegas, tiendas, peluquerías le dicen a SUNAT que sus ganancias no son tan altas, por eso son microempresas, son tan chiquis que no son tan altas. ¿Qué dice SUNAT? Para que siga siendo formal, vas a hacer algo. Todos los meses solamente pagas 20 soles y ya está. Ya contribuiste con tu tributo. Si eres un poquito más grande dentro de las micro, todos los meses pagas solamente 50 soles y ya está. Listo. Con esto ya eres formal. No me pagues el impuesto de tercera categoría, solamente págame lo del RUS. Sugerencia que te dice SUNAT, pídeles boletas siempre, porque cuando SUNAT a veces llega de vez en cuando a estas tiendas, bodegas, peluquerías, ¿no? Kioscos, etc., panaderías, y ellas dicen, mira, SUNAT, no he vendido mucho, y le muestran ahí sus boletas que han vendido, pero en realidad no son sus ventas, son las que llegaron a dar boleta. Si tú pides las boletas siempre, SUNAT podría saber si efectivamente ellas merecen estar afiliadas al RUS o de repente ya son un poquito más grandes y pueden tranquilamente tributar con total normalidad. No contribuyas a la evasión porque al final solamente le estás beneficiando a una sola persona y la idea de buscar aquí es el beneficio para el país, ¿no? Vamos con uno más, la cuarta y quinta. Profe, ¿qué pasa con la cuarta y quinta categoría? Esto es para el factor trabajo. Estas dos tienen que ver con el factor trabajo. Si es un trabajador independiente, esto ya lo has visto en clase de, trabajo, el trabajador independiente emite recibo por honorarios. Él tiene que pagar un impuesto de cuarta categoría. Profe, y el trabajador que es dependiente, que está en planilla, que recibe gratificaciones, vacaciones, él tiene que pagar el impuesto de quinta categoría. Y nosotros terminamos diciendo que en el caso del impuesto de cuarta y de quinta hay ciertas excepciones. Profe, ¿cómo cuál? En el caso de la cuarta categoría, siempre y cuando el recibo por honorario supere los 1.500, pagas el 8%. Profe, y si es menos de 1.500, si emito un recibo por honorarios de 1.000 soles, estás exonerado, no pagas nada. Profe, nada, no pagas nada. Si emites 2.000 soles, 3.000 soles, así, el 8% se va para el Estado. Si emites 500 soles, 800 soles, 1.200, hasta 1.500, no pagas nada, hay una exoneración. Recuerda, el que más gana, más paga. Profe, y en quinta, similar, aquí 7 UITs al año, ganas más de 7 UITs al año, el 8%. Mensual, 7 UITs al año es más o menos 2.100 soles, 2.150 soles, es más o menos 7 UITs al año, ¿no? 2.150 soles aproximadamente. Entonces, ganas más de 2.150 soles y pico al año, entonces sí tienes que pagar este impuesto de quinta. Profe, y si me contratan solamente por 2.000 soles, por 1.500, por 930 de salario mínimo legal, no te descuentan nada de quinta, no estás exonerado de pagar el impuesto de quinta. Tu tarifa de impuesto de quinta es 0%. Con eso, con pagar 0% ya estás al día, o sea, no pagas nada. ¿Sí? Y ahí tienes los impuestos a la renta, cada uno por su respectiva categoría. Pregunta, clase, pregunta. ¿Todo bien hasta aquí? Por favor, Ángel, Jesús, Stephanie, todos. ¿Sí? ¿Entiendes ya un poquito mejor esto de las categorías, no? Porque a veces las categorías uno se mareaba, ¿no? Decía, profe, ¿cómo hago para ascender de categoría? No, acá no estás hablando de fútbol, no hay ni de ascenso ni de descensos. Las categorías dependen del rubro donde te desarrolles, ¿no? Te dicen a ti, oye, Juanito tiene una bodega que es mediana empresa, ¿no? Una cevichería que tiene una mediana empresa. Pregunta, ¿qué impuesto tiene que declarar Juanito? Habla. ¿Qué categoría le corresponde a Juanito? Primera, segunda, tercera, cuarta, quinta. Habla. ¿No? Por concepto de negocios, ¿qué categoría tiene que pagar Juanito? Tercera categoría, como bien lo planea Stephanie, ¿no? Tercera categoría. Te dicen a ti, Pepita alquila su casa, ¿no? Alquila un depa que tiene, habla, ¿qué impuesto tiene que pagar Pepita por concepto de alquileres? Primera categoría, ¿no? Primera categoría. Te dicen, de pronto te dicen,
Luchito, ¿no? Luchito es un trabajador que está en planilla, ¿no? Él supera más de las 7 UITs al año. Habla, ¿qué categoría tiene que pagar Luchito si él está en planilla? Quinta categoría, ¿no? Luchito tiene que pagar quinta categoría porque es un trabajador formal que gana, que se encuentra en planilla, ¿no? Y si te dicen a ti, Anita, ¿no? Anita de pronto participa en la bolsa de valores comprando acciones y bonos. Ella sabe que por sus dividendos e intereses respectivamente, ¿qué le van a descontar? ¿Qué tiene que declarar en este caso Anita? ¿Impuesto por qué categoría tendría que ser? ¿Primera, segunda, tercera, cuarta, quinta? ¿No? Anita participa en la bolsa de valores, acciones, bonos, es decir, juega con dinero, ¿no? Y su dinero le permite obtener intereses y dividendos. Segunda categoría, ¿no? Anita, segunda categoría. Y si Juan es un trabajador independiente, otorga recibo por honorarios, ¿a qué régimen se encuentra obligado Juan? Cuarta categoría, ¿no? Juan en este caso está enlazado a la cuarta categoría. Y ahí está, ¿ves? Son rubros totalmente ajenos y distintos. Profe, en otras palabras, ¿me cobran por todo ingreso que yo tenga? Sí, por todo ingreso. Anótalo ahí, impuesto a la renta, aquí lo cobra, SUNAT. O sea, ya sabes para dónde va esto. Esto va para el gobierno central. Esto es SUNAT. Impuesto a la renta tiene que ver con SUNAT. De pronto, algún alumno me dijo, ¿no? Profe, yo tengo un ingreso que no está aquí en impuesto a la renta. Profe, ¿qué tal si me saco la tinca, profe? Ah, si te saca la tinca, impuesto a los juegos y apuestas. Profe, no puede ser. Sí, sí, existe, impuesto a los juegos y apuestas. Profe, si me saco el millón de soles, si te sacas el millón de soles, ganas tú, gana el Perú, ganamos todos, ¿no? Profe, no sea vivo. Sí, sí, de verdad. Impuesto a los juegos y apuestas, lo cobran los municipios, ¿no? O sea, siempre hay una tarifa por los ingresos. Ese es el impuesto directo. Es el impuesto más pesado para algunos, ¿no? Es el impuesto más pesado para algunos. Algunos dicen, profe, ese impuesto es fuerte, no me gusta. Sí, no te gusta, pero hay que declararlo, ¿no? No lo puedes cobrar, Álvaro, lo cobran tus papás y ellos son los que pagan. No, Álvaro me dice, profe, si me saco la tinca siendo menor de edad, no lo puede cobrar, no te conviene decir eso, queda vacío el premio, mejor tu papá, ¿no? Que lo cobre, o tu mamá, ¿no? Que lo cobre, y ellos pagan el impuesto. Ajá. Muy bien, ya conocimos los impuestos directos y no nos gusta mucho enterarnos. Al inicio todos estuvimos de acuerdo, ¿no? Profe, que pague el que más tiene. Bueno, déjame decirte que cuando más tengas, más vas a pagar. Esa es la naturaleza de esos impuestos. Pero existen otros, existen los que pagamos y ni siquiera sabemos que pagábamos por ellos, los llamados impuestos indirectos. Estos son impuestos que están incluidos en el precio. Por eso te decía, ¿qué hace el contribuyente? El contribuyente paga, pero él no declara estos. La declaración viene por parte del vendedor y el vendedor lo hará siempre y cuando tú le pidas comprobante de pago. Consejo, cada vez que compres en un establecimiento, si sabes que es formal, pide tu boleto comprobante de pago. Profe, ¿por qué? Porque si tú no pides tu comprobante de pago, el vendedor se queda con tu impuesto. El vendedor se queda con tu impuesto. ¿Sí? Entonces, pide tu comprobante de pago. Conozcamos algunos de estos impuestos directos que ya están en el precio. El IGB. Todos sabemos que todo producto que compramos, por ahí alguien me dijo, profe, ¿qué es el IGB? El impuesto general a las ventas. Todos los productos, en su mayoría, productos y servicios, bienes y servicios, contienen IGB, contienen el IGB. Profe, ¿qué es el IGB? El 18% del precio del producto, no es que te añaden, esto ya está en el precio del producto, tiene este impuesto. Por ejemplo, ¿no? Te compras un tarro de leche, el tarro de leche ya tiene IGB. Profe, compro una cerveza, compro fideo, compro de pronto conservas de atún, todos estos productos ya contienen el IGB, ya tienen el IGB dentro, ¿no? Compras una gaseosa, una licuadora, te compras un auto, te compras una casa, haces un contrato, ya tienen incluidos el IGB, ya tienen. Lo que debemos saber aquí es que el IGB, si bien es cierto, es para el gobierno central, porque el IGB también lo cobra SUNAT, SUNAT solo destina un 16% para el gobierno central, 16% para el gobierno central, y 2% de ese 18 se van como impuesto de promoción municipal. Profe, en otras palabras, para el municipio.
El 2% va exclusivamente para el municipio. ¿Sí? Eso para saber del IGB. Profe, ¿cómo para el municipio? En otras palabras, es una forma de que el municipio nos ayude combatiendo la informalidad. Un ejemplo, George Forsyth, ¿no? El caso de George Forsyth, bastante notable, su gestión como alcalde. Bueno, también está presentándose a la presidencia, dicen. Pero bueno, como alcalde, hablando como alcalde, no es una mala gestión, no es una tan mala gestión. La verdad que tenía un planteamiento bien interesante que sirve de modelo para otros alcaldes. Lo que él dijo era, ¿no? A ver, sí, es el alcalde de La Victoria. George Forsyth es el alcalde de La Victoria. Esa forma de escribir Forsyth. Pero no hay problema, ¿no? Nadie, ni siquiera ni yo tampoco sé cómo es Forsyth. Forsyth. Ya, en el caso de George Forsyth, el señor te decía, lo que hizo fue, ¿no? Combatir con la informalidad en Gamarra. Al sacar a los informales, los vendedores formales y más fiscalizados, y ellos aparte encima en agradecimiento de por sí, ¿qué hicieron? Comenzaron a otorgar boletas. Y al otorgar boletas, él cuando asume La Victoria dice que las arcas del distrito estaban vacías, pero al luchar contra la informalidad y hacer que los negocios formales vuelvan a reflotar en Gamarra, inmediatamente ellos en correspondencia emitían boletas y esto comenzó a hacer de que el dinero vaya a las arcas del Estado y del Estado el 2% de cada una de esas ventas vaya a las arcas del distrito de La Victoria. Y las arcas de La Victoria comenzaron a incrementarse y elevarse. Ella es la razón de su buena gestión, la lucha contra la informalidad. Un ejemplo a seguir en otros distritos que dicen que no tienen suficientes ingresos fiscales. Bueno, una forma, combatan con la informalidad, ¿no? El combatir con la informalidad, haciendo estos negocios formales, dándole más oportunidad, permiten mayores ingresos a las arcas del distrito, ¿no? Entonces, ahí un ejemplo a seguir por un gobernador local. Profe, ¿qué más decimos? También decimos por acá, ¿no? También hacemos mención que el impuesto grava contrato de construcción, venta de bienes muebles, prestación de servicios, venta de bienes inmuebles, importación de bienes. ¿Qué no grava? ¿Qué excepciones hay? Las excepciones es productos perecibles, como por ejemplo las frutas, el transporte de carga, el transporte público terrestre y algunos espectáculos en vivo declarados como culturales. Algunos alumnos siempre me dicen, profe, entonces te voy a exigir mi comprobante de pago y que ahí diga el IGB. Sí, normalmente sí, aunque más detallado están en una factura, pero también puede ser a través de una boleta. Pero hay alumnos que se salen de control y me dicen, profe, me mintió, yo la otra vez tomé mi chosicano, pedí mi boleto, pedí que me dieran ahí mi boleta de pago, mi factura ahí. Nada, profe, no me dieron, no me quieren evadir, profe, ¿cómo hacemos? Ellos están exonerados, ¿no? Aquí, por eso hago hincapié, transporte público terrestre está exonerado. A ellos no les puedes pedir un comprobante de esa naturaleza donde esté expresado el IGB. Profe, me dan mi boleto, el boleto es más para un seguro, pero no para que tú puedas exigir ahí una actividad que esté grabada con IGB. No está grabado el IGB. En esta tarifa no se incluye ese tipo de impuesto, ¿sí? Por si acaso. Sí, pues sí, correcto, ¿no? Sí, correcto, como dice Angelope, no sabemos cómo es el peruano prefiere lo informal y después se está quejando de su gobierno local. Sí, aunque también depende mucho del gobierno local, ¿no? Si esperamos que la población haga por sí solo, no. Y también del gobierno central, ¿no? Hay primero educación tributaria y después de la educación tributaria la oportunidad, porque muchas veces combatimos la informalidad haciéndole frente y la pregunta es ¿qué oportunidad le damos al informal? ¿No? Por ejemplo, nuevos locales, nuevos mercados, ¿no? De repente, ¿no? De esa forma se puede tratar de combatir un poquito la informalidad. Pero aquí lo principal es, voy, le quito su mercadería y ya está, ¿no? Ya que no vuelva, ¿no? Terrible a veces esa situación. Pero ahí está, ahí tenemos un ejemplo. Vamos, otro impuesto, también lo cobra SUNAT, ¿no? El impuesto selectivo al consumo. Este es un impuesto diseñado a desincentivar el consumo. Profe, en español, es un impuesto que busca que tú ya no adquieras el producto y ¿de qué forma? Encareciéndolo. Profe, ¿por qué no quieren que compre estos productos? Las razones son estas, o bueno, yo más que razones puras, ¿no? Vale, ¿no? Pero en el fondo, pretextos. ¿Por qué? Porque al final lo que el Estado quiere es recaudar más, ¿no? Pero son razones válidas. Una razón es, me preocupo por la salud del peruano. La idea es que el peruano ya no consuma cigarro, no consuma cerveza, no consuma gaseosa, porque hacen mal. O sea, son productos nocivos para la salud. Otros productos son
contaminadores, ¿no? Ya sea contaminación ambiental o contaminación sonora, ¿no? En este caso del ruido. Y no, pues no, la idea es mejor usa bicicleta, mejor camina, no estés comprándote auto cada rato, o usa el transporte público para evitar la congestión vehicular, ¿no? Entonces también están grabados. Profe, y otro, porque son innecesarios, como el caso de las joyas. Entonces, ahí tienes algunos productos, ¿no? Las bebidas azucaradas, llamadas gaseosas, los cigarros, las bebidas alcohólicas, el combustible, los vehículos, ¿no? La compra de un vehículo, las joyas, diamantes, algunos productos de mucho valor, tienen impuesto selectivo al consumo. ¿Qué te dice el Estado? No los compres. Es más, le voy a poner un impuesto para hacerlos más caros y no los compres. Busca otras alternativas. No, Estado, yo los quiero. Ah, ¿los quieres? Paga entonces. ¿No? Si quieres, paga. Más barato es el agua y es saludable. No, yo quiero gaseosa, entonces paga. ¿Te quieres enfermar? Paga. ¿No? ¿Quieres cerveza? ¿Quieres licores? ¿Quieres cigarro? Paga. ¿No? ¿Quieres tú tener un auto? El auto es caro, el ISC lo encarece, el combustible del auto también es caro. ¿Lo quieres? Paga. ¿No? ¿Quieres un diamante porque es muy costoso y al Estado lo hace más costoso aún? ¿Lo deseas igual? Paga. Ese es el impuesto selectivo al consumo. Entenderás que, a pesar de su finalidad, no llega a cumplir con la meta. La gente igual sigue consumiendo la misma cantidad de gaseosas, cerveza, cigarro, auto, combustible, joyas, diamantes, etc. Pero al menos el Estado encuentra una forma de poder recaudar mayores ingresos. Es una forma muy estratégica, la verdad. El arancel. En el caso del arancel, es para productos importados. Recordarás que el arancel es por decreto supremo, y en el caso del arancel también lo recauda SUNAT. SUNAT también es para el gobierno central. Profe, el arancel producto importado, ¿qué es un producto importado? Un producto que viene del extranjero. Por ejemplo, tu celular. Tú sabes que aquí no se hacen celulares. Tu laptop no se hace aquí, ni tu refri, ni tu auto, ni la moto, ni la licuadora siquiera que está ahí, ni tu tele. Todos estos productos, ni tu PlayStation 5 que me ponen por ahí, no son de ahí. Entonces, el caso del arancel se cobra a estos productos que vienen del exterior, salvo que Perú tenga un TLC con estos países, ¿no? Si tiene un TLC, probablemente el producto esté exonerado, pero si no, todo producto del extranjero va a tener incluido en el precio el arancel. Cuando yo compro mi celular tiene un costo, a mí no me dice, pero yo ya sé que dentro de este precio hay IGB más arancel, ¿no? Profe, ¿qué pasa si yo me compro un licor importado? Si yo me compro un licor importado, ese tiene de cajón, tiene IGB, dentro del precio también tiene arancel y dentro del precio también tiene el ISC. O sea, dentro de ese precio tiene varios impuestos, ¿no? Porque se puede tener varios. Algunos productos solo tienen IGB. Me dicen cuando son productos de primera necesidad, sí, tienen IGB. En centros comerciales va a tener IGB. Sí, en algunos productos no perecibles, perecibles, como el caso de las frutas o verduras, están exonerados, pero depende del lugar donde se compren. Sí, me parece que sí tiene arancel el perfume Ángel, sí tiene, pero o sea, lo que yo quiero que entiendas es que eso solo tienes que pedir el comprobante. Profe, ¿por qué? Porque en el precio final ya está incluido todo el impuesto. O sea, no puede haber el caso de que alguien te diga, mira, sale 20 soles, más IGB, más ISC, más arancel. No, fuera de acá. Dentro del precio ya está incluido, ¿no? A ti te dicen la gaseosa 3.50, ya tú ya sabes que tiene la gaseosa dentro, ¿no? La gaseosa de 9 soles, ¿qué tiene dentro? Tiene ISC, tiene IGB, ¿no? Ese es el caso de la gaseosa, ¿no? Y o sea, la idea es que conocer qué impuestos ya están dentro del precio del producto. Centro, claro, como los otros comerciales. Ajá, correcto, César. Muy bien. Pasamos al siguiente punto. Impuestos que te cobra el gobierno local. Esto lo cobra el municipio, como el impuesto al rodaje. Profe, ¿qué es el impuesto al rodaje? Es un impuesto que se cobra por el uso de combustible en el distrito donde adquieras el combustible. Profe, a ver en español. Bueno, no, ni siquiera el combustible, la gasolina. Es un impuesto por el uso de gasolina en transportes dentro del distrito donde adquieres la gasolina. En otras palabras, si tú tienes tu auto, ¿no? Tu auto tiene ruedas, por eso se le llama impuesto al rodaje. Tu auto tiene ruedas. Compras gasolina en San Juan del Lurigancho, entonces, por comprar gasolina en San Juan del Lurigancho,
Dentro del precio del combustible hay un impuesto llamado impuesto al rodaje. Compras en San Isidro, dentro del impuesto de San Isidro hay un impuesto llamado impuesto al rodaje. Es ambos, ¿eh? GNB o GLP. En este caso no es un impuesto que busque desincentivar el consumo, es un impuesto que se cobra por el uso de este combustible en la jurisdicción donde te desenvuelves, ¿no? Es una forma de fomentar en el municipio el uso de bicicletas para tramos cortos, pero que la gente para todo lo ve combustible, ¿no? Para todo lo ve auto. Entenderás que este impuesto encarece mucho más el uso de combustible, por eso es que también motos, es en sí por adquirir gasolina en los grifos. Y ya se entiende que estas gasolinas son para transporte, ¿no? Camiones, autos, micros, motos, ¿no? Etc, etc, ¿no? Mototaxi, todo lo que tú quieras, que al final tiene ruedas. Esto hace más caro el uso del combustible, por eso es que a mucha gente se le recomienda, piensa bien, ¿quieres tener un auto? Entonces, si quieres tener un auto, va a serte caro el auto, ¿no? Tienes que pagar el impuesto vehicular, tienes que pagar el combustible que de por sí ya tiene impuesto. Tú haces un cálculo solo con el precio final, pero ten en cuenta que este precio final es encarecido por varios impuestos que están dentro. Igual quieres, bueno, la vida te da para hacer estos pagos, bueno, en fin, eso es tu decisión, paga, ¿no? Quieres ir solamente a la vuelta de la esquina y usas tu carro, recuerda, hay gastos ahí, ¿no? Preferible usar tu bicicleta, ve caminando, ¿no? Disfruta del parque, de la vista que te da tu gran distrito, ¿no? Usa tu skateboard, dice, ya bueno, ya depende de ti, ¿no? Tu scooter, dicen por ahí, ya bueno, eso depende de ti, pero ahí está, ¿no? Ahí está. Vamos con otro. El impuesto de alcabala. El impuesto de alcabala es un impuesto por transferencia de bienes inmuebles. Tu scooter eléctrico, dicen, ahí está, puede ser. Utiliza tu... Perdón, el impuesto de alcabala es un impuesto por transferencia de bienes inmuebles. Profe, en español, si tú te compras un inmueble a constructora de las casas, esa primera venta tiene incluido IGB. Profe, IGB, sí, IGB. Alcabala, no pagas alcabala ahí. Ahí no se paga alcabala. Pero si tú le compras la vivienda a alguien que ya adquirió la vivienda, ¿qué está haciendo? Te está traspasando su vivienda, a eso se le cobra impuesto de alcabala. Tanto el rodaje como la alcabala lo cobran las entidades municipales. Los municipios son los que hacen el cobro de rodaje y alcabala. Profe, ¿qué es el alcabala? Por traspaso de vivienda, ¿no? Tú compras la vivienda a Paul Rivera, profe de economía, le compras su casa, entonces pagas impuesto de alcabala. Profe, y si se lo compro a Constructora Graña y Montero, no, ahí pagas IGB, ¿no? Ahí pagas de frente IGB. Entonces hay que reconocer en qué momento. Si la pregunta te dice, es la segunda venta, es la transferencia de bienes inmuebles, alcabala. Si te dicen, es la primera venta de un bien inmueble, IGB. Ahí la primera venta es IGB. Listo. Y hasta ahí fue todo el caso de impuestos. Pregunta, ¿hasta ahí todo bien? ¿Correcto, clase? Por favor, a través del chat, un SI, 1K, no te cuesta nada. Veo que varios escriben un poquito más. ¿Sí? ¿Todo bien? Entonces vamos a la naturaleza de los impuestos. Sí, correcto, Ángel. Muy bien, Ángel se da cuenta y dice, profe, ¿la alcabala no se cobra desde el virreinato? Sí, correcto, pero en tiempo virreinato el alcabala era como el IGB de hoy. El día de hoy el alcabala solo tiene la figura de ser traspaso de viviendas. No solo es traspaso de viviendas. El IGB es otro impuesto ahora, ¿no? El IGB es, perdón, el alcabala de ese entonces ahora se llama IGB en tiempos de hoy. Naturaleza de los impuestos. Existen los impuestos progresivos y regresivos. Atención con estos impuestos. ¿Qué es el progresivo? El progresivo es más ganas, más pagas. Profe, ejemplo de estos impuestos, todos los directos. Todos los impuestos directos que hemos estudiado el día de hoy tienen la característica de ser progresivos. Mientras más ganes, mayor carga tributaria asumes, más te afecta el impuesto, más ganas, más pagas. Un ejemplo, el impuesto de la quinta categoría, pero esto es un ejemplo nada más. Mira, si solo ganas hasta 21.500 al año, pagas 8%, pero si ganas hasta 86.000, pagas el 14%. Si ganas hasta 193.500 soles al año, bueno, entenderás que tu profe de economía ya quisiera percibir 193.500 soles al año, le descontarían el 30%. El 30% se lleva al Estado. Profe, ¿eso no es confiscatorio? ¿Qué confiscatorio va a tener?
Tú ya quisieras ganar cerca de 200.000 soles y que de los 200.000 soles que ganes, 60.000 se vayan para el Estado y te queden líquido a ti 140.000 soles. Ya quisieras tener ese monto. Sobrado asumes esa carga tributaria, ¿no? En cambio, tener 2.000 soles y que te descuenten el 8% es fatal, ¿no? Profe, si gano 2.000 soles, no, 0%, ¿no? Menos de 5 ITs es eso, 0%. Hay un ejemplo, ¿no? Ahora, vamos con el impuesto regresivo. El regresivo es al revés. Más ganas, menos pagas. Menos ganas, más pagas. Todos los indirectos que hemos visto el día de hoy tienen la característica de ser regresivo. Un ejemplo, el IGB. No, profe, el IGB es igual para todos. No es igual para todos. El IGB tiene esta característica de afectar al que menos gana. Mira, un ejemplo. Juan y Pedro dicen, ¿no? Juan y Pedro... depende, pues no sé cuántas suites serán, Frank, pero si de acuerdo a las suites, tú puedes, acá tienes una tablita donde tú puedes enganchar las suites que ellos tienen, ¿no? Pero a ver, te decía, ¿no? El caso de Pedro y Juan, ¿no? Si Juan, mira, Juan gana $366, Pedro gana $1.500 al año, y decimos, ¿no? Ambos en su país tienen que afrontar el gasto por una cocina. ¿Cuánto cuesta la cocina? $700. ¿Cuánto cuesta la cocina para Pedro? También $700. ¿Qué pagan por IGB? El porcentaje de IGB que sea ahí, vamos a imaginar que sea su 18%, paga 107, paga 107. Sí, este es del país donde se esté analizando. Sí, Juan y Pedro, en apariencia, pagan lo mismo. En teoría, pagan lo mismo. Profe, pero en la práctica no pagan lo mismo. ¿Por qué? No, en teoría pareciera que les afecta de forma igual. En la práctica no los afecta de forma igual. Profe, no. Para Juan, estos $107 de concepto de IGB representan un 29% de todo el salario que tiene. Mientras que para Pedro, estos $107 solo representan un 7% de todo el ingreso que tiene. O sea, te das cuenta que si Pedro no ganara 1.500, ganara 15.000, afrontar el impuesto de IGB para él representa algo bien pequeño. El IGB ni se nota en el producto que él compra. En cambio, para Juan, si Juan ganara mucho menos, el IGB para él representa mucho. Y eso es lo que yo quiero que entiendas. Todos los impuestos indirectos tienen esa característica. Al ser tasas que todos debemos pagar, entiende que aquel que tenga más, esa tasa lo afecta menos. En cambio, aquel que está en extrema pobreza o situaciones muy precarias ligadas a la pobreza, esa tasa, que aparentemente es igual, a él lo afecta mucho más. Característica del impuesto, regresivo, ¿no? Ese es un impuesto regresivo. Ese es el caso del IGB y de todos los impuestos indirectos que hemos visto el día de hoy, ¿no? ICC, impuesto rodaje, el arancel, etc., etc. ¿Todo bien hasta acá? Por favor, clase. ¿Todo bien hasta ahí? ¿Sí? Habla César, Frank, Ángel, Sofía. ¿Todo bien? Esperando su entendimiento, pasemos a tasas. Ya salimos de impuestos. Tasas es rapidísimo. Profe, ¿qué es una tasa? Existen los arbitrios, los derechos y las licencias. Nada más. Profe, ¿qué es un arbitrio? Un arbitrio es un pago que se hace por el mantenimiento público, es por un servicio público, ¿no? Mantenimiento de un servicio público, como por ejemplo el mantenimiento de parques, jardines, limpieza pública, todo esto se paga con arbitrio. A ti te preguntan, oye, el servicio de serenazgo, ¿con qué se paga? Con arbitrio. Profe, y el arbitrio anual, eso normalmente te cobran con el predial, ¿no? Normalmente con el impuesto predial tú pagas arbitrio, el arbitrio por mantenimiento de servicio público. Profe, el derecho es un trámite administrativo o el ingreso para acceder a un bien público. Por ejemplo, ¿no? Vamos con bienes públicos, entrada de un museo, entrada de un parque, eso es un derecho, ¿no? El peaje por el uso de alguna carretera es un derecho. Profe, y por trámite administrativo, servicio administrativo, el derecho de obtener mi DNI, el derecho de un pasaporte, el derecho de un examen de admisión, todo eso son derechos, ¿no? Ese es el caso del derecho. Profe, y el caso de licencia, licencias son permisos, por ejemplo, ¿no? Licencia de funcionamiento, licencia de conducir, licencia de portar armas, licencia de construcción, licencia para hacer eventos, todo eso tiene que ver con licencias.
Pregunta, clase, pregunta. ¿Hasta aquí todo bien con tasas? Por favor, rapidísimo, exprésate a través del chat. ¿Todo bien? Me dice. Siga, profe, no hay ningún problema. Vamos con contribuciones. Correcto, ¿no? Licencia para aportar armas, por ejemplo, en Sucamec. Ahí está, qué bien enterados están algunos, ¿ah? Continuamos. Clases de contribuciones. Ya sabemos qué son las contribuciones. Y tienes el caso de salud, ONP, que lo expliqué al inicio, ¿no? ONP para jubilación. Si tú eliges ONP, estás escogiendo al Estado para jubilarte. Tienes que cumplir 20 años de aporte, 20 años, ¿ah? Si aportas 19 años, 11 meses, profe, se pierde mi dinero. Ya dijimos, no es que se pierda, es una contribución. Tú no te jubilas, pero los que sí cumplen con la meta se jubilarán, ¿no? Profe, entonces hay que cumplir los 20 años. Sí, cumple los 20 años. Ahora lo quieren bajar a 10, dicen, ¿no? Pero hay que cumplir los 20 años. Profe, si escojo AFP, AFP no tiene que ver con el tema. AFP es privado. Estás escogiendo una entidad privada para la jubilación con cuenta individual de cada aportante. Profe, y en el caso de salud, en el caso de salud lo paga la empresa. La ONP lo paga el propio empleado, el propio trabajador, mientras que salud lo paga la empresa, lo paga el empleador, se le llama, ¿no? Luego tiene Senat y Sensico. Tanto en Senat y en Sensico, las empresas hacen un pago, las empresas de industria hacen un pago a Senati, obligadas, y la empresa de construcción civil hacen un pago a Sensico, obligadas. Profe, ¿qué beneficios tienen ellas? Que pueden auspiciar a postulantes. Si tú quieres estudiar en Senati o en Sensico, son técnicos industrial o técnicos de construcción, puedes estudiar gratuito, auspiciadas por una de las empresas, o puedes estudiar pagando. Igual das el examen de admisión. Si te afilias a una empresa te auspicia, tú buscas el auspicio de una empresa, ingresas. Profe, qué chévere, ¿qué significa? No pago nada, no pagas nada durante los años de estudio y vas a hacer prácticas. ¿Dónde vas a hacer las prácticas? En la empresa que te auspicia. Ese es el beneficio que reciben las empresas de aportar en Senati y de aportar en Sensico. Beneficio para el postulante, carrera gratis y prácticas en una empresa. Beneficio para la empresa, solo te tiene que pagar por las prácticas, a veces nada, ¿no? Ese es el beneficio que recibe la empresa. Finalmente cerramos con algunos términos, ¿no? Ya para terminar con esta sesión, cerramos con unos términos ligados a tributo. Base tributaria. Profe, ¿qué es la base tributaria? La base tributaria, ¿no? Anótalo, es el conjunto de personas naturales y jurídicas que pagan tributo. Profe, o sea, toda la población peruana. No, toda la población peruana no. Yo en algún momento de la clase te dije que había que ser críticas aquí. Algunos no quieren pagar tributo y dicen, no, profe, yo no pago porque hay corrupción. Hay corrupción por las autoridades que tú escoges. Entonces, sugerencia, escoge bien, ¿no? Escoge bien, no seamos irresponsables y de buscar pretextos para no pagar tributo. Nuestra responsabilidad sigue siendo el pago de tributo. Pero hay mucha gente que es informal, salvo la condición en la que se encuentren, porque esos vagan verdades, ¿no? Vengo de esas naturalezas de la informalidad, surgí ahí. Hay que entender que estos pagos de la informalidad, ¿no? Esta gente de la informalidad, el Estado tiene que ver los mecanismos de insertarlo a la formalidad. Una vez que los inserte, ellos serán parte de la base tributaria. Profe, ¿quién es la base de todos estos pagos de tributo? Todas las personas que cumplan con ese pago. Todos ellos son parte de la base tributaria. Luego viene este concepto, presión tributaria. Profe, ¿qué es la presión? Todo el PBI, ¿no? Por aquí, de todo el PBI que se hace en nuestro país, PBI, profe, ¿qué es el PBI? Toda la producción hecha dentro del territorio nacional, de toda esa producción, hay un impuesto que está casi en toda esa producción. ¿Cómo se llama ese impuesto? IGB, ¿no? Toda la producción hecha en nuestro país que se vende está sujeta a IGB. Entonces, esta zona que el Estado logra recaudar por conceptos solo de IGB, más la parte que logra recaudar por ISC y por todos los impuestos establecidos por nuestro país, toda esta zona que logra recaudar nuestro Estado, más otros impuestos, eso es la presión tributaria. Profe, en otras palabras, ¿qué es la presión tributaria? La presión tributaria viene a ser el porcentaje del PBI que nuestro Estado logra recaudar en forma de tributo. Eso viene a ser presión tributaria. Profe, ¿qué es? Porcentaje que recauda el Estado del PBI, ¿no? De toda la producción hecha. Si en nuestro país se hacen 100.000 soles y nuestro Estado logra recaudar 20.000 soles,
entonces tuvimos una presión tributaria de 20%. Si lograste solo recaudar 10.000, significa que te falta ser más eficiente porque solo estás recaudando el 10%. Soluciones, hay que tratar de formalizar más a la base tributaria, de incrementar esa base tributaria. La informalidad y la ilusión te están ganando. Y los dos últimos términos, evasión y elusión tributaria. Profe, ¿qué es la evasión tributaria? La evasión tributaria es no pagar haciendo caso omiso a una norma legal, ¿no? Entonces, como estás haciendo un incumplimiento a la norma legal, eres sujeto de sanciones, multas, cierres, ¿no? Embargos o probablemente incluso que te denuncien y puedas ser preso, ¿no? Hay hasta penas privativas por el caso de evasión tributaria. Entonces, hay que tener mucho cuidado con la evasión. Pero un ejemplo de evasión, no dar boletas en tu puesto. Si no das boleta, te multan y te cierran el negocio, ¿no? Entonces hay que tener cuidado con eso de no dar boletas. Eso es evasión tributaria. Profe, y la ilusión tributaria es buscar un vacío legal para poder no pagar mi tributo. Es decir, es antiético, pero no es ilegal. Como no es ilegal, en teoría lo puedo hacer, ¿no? Esta es la ley del vivo, ¿no? Un ejemplo, ¿no? Te planteo un ejemplo de ilusión, no lo hagas jamás. De pronto, tengo una empresa que es chiquitita, como microempresa, tú ya sabes que pagas RUS. Pero de pronto mi empresa crece, ya se volvió pequeña, incluso ya se está volviendo mediana empresa, y ahora tengo que pagar tercera categoría. De cajón hay que pagarla. Pero ¿qué hace este empresario? Divide su empresa en más pequeñitas, ¿no? Las divide en empresas más chiquititas y cada una la pone como microempresa. Todas siguen siendo la misma, es una estructura orgánica igual, trabajan en conjunto, pero para Sunat le hago creer que todas ellas son microempresas, ¿no? Incluso cada una con su razón social y con su dueño respectivo. Pero frente a esta situación, le digo Sunat, estas son micro, no tienen por qué pagar la tercera categoría, deben pagar el RUS. Y Sunat dice, oye, pero esto no es justo. Sunat, ¿la ley prohíbe esto? No. Como no lo prohíbe, lo puedo hacer. Y de esta manera no pago tercera categoría. Sigo pagando un RUS que sabes que es un pago simbólico. Entonces, ¿qué hice? Buscar una artimaña de un vacío legal, ¿no? Cuando se regule la norma, recién ahí Sunat podría tomar alguna medida. Mientras no haga algo Sunat, no se establezca ninguna norma, entonces Sunat no puede combatir esos casos, ¿no? Ese es el caso de la ilusión. Ambos hacen daño. Tanto la evasión como la ilusión hacen daño al país para la recaudación de tributos. Y hasta ahí, señoritas jóvenes, cerramos. Como te dije, quedarían pendientes tus domiciliarias y tus dirigidas. La siguiente clase te las estaría otorgando, ¿sí? Cuídense a todos. ¿Qué tal, David?